sobre lo que llamamos la historia del pensamiento evolutivo, ¿sí? Que particularmente en la biología es muy importante, ¿listo? Porque digamos que es fundamental pues para entender la biología, pero que desde el punto de vista de la química ha adquirido gran relevancia en los últimos años, porque digamos también el pensamiento evolutivo se ha extendido un poco desde la biología a la química para poder tratar de explicar cómo se originó la vida en la Tierra, ¿sí? Pues hablamos de la evolución molecular, ¿sí? Ya digamos no solamente hablamos de evolución biológica, sino también de evolución molecular, y también porque desde la química pues tenemos un montón de herramientas muy importantes para estudiar la evolución biológica, ¿sí? Entonces por esa razón también es muy importante que digamos podamos entender eso, además de las implicaciones que tuvo digamos así el pensamiento evolutivo en la ciencia, ¿no? No solamente en la biología. Bueno, ¿de dónde surge todo esto, cierto? Digamos que los seres humanos, podríamos decir que casi que desde que nos originamos, ¿cierto? Pues nos hemos hecho preguntas en relación a nuestro entorno. Digamos que esa ha sido una de las características, que nos identifica como especie, ¿no? Que somos una especie que es consciente de sí misma y que somos una especie que es capaz de plantearse preguntas sobre su entorno. Eso no lo hace ninguna otra especie animal, ¿sí? Entonces, actualmente, digamos, y no solamente desde el punto de vista científico, sino que desde el punto de vista filosófico, social, cultural, en fin, nos hemos llegado a plantear muchas preguntas. Pero digamos que hay una pregunta fundamental y básicamente tiene que ver con esa de cuál es nuestro lugar en la naturaleza, ¿sí? Digamos que esa pregunta se vuelve trascendental y en ese sentido el pensamiento evolutivo es muy importante. Entonces, cuando nosotros muchas veces pensamos en evolución, ¿cierto? Y uno puede hacer un ejercicio en Google y mete la palabra evolución allí, ¿cierto? Y nos van a salir estas imágenes. Entonces, yo para romper un poco el hielo con ustedes, yo quería preguntarles, bueno, si supongamos que hacen un trabajo para una asignatura cualquiera sobre evolución, ¿sí? Y usted está buscando una imagen para poner una diapositiva, así como la que yo estoy haciendo acá. ¿Será que ustedes creen que una de esas imágenes podría servirnos para representar lo que es la evolución? ¿Creen que sí? ¿Sí? Porque claro, siempre cuando tenemos en el imaginario lo que es la evolución, siempre pensamos en esas imágenes, ¿cierto? Esas imágenes como que están en el imaginario de las personas cuando se les habla, cuando piensan en la evolución. Es como cuando la gente piensa en el átomo, ¿no? Entonces se imaginan el átomo de Big Bang Theory, ¿sí? ¿Sí han visto la serie, no? Big Bang Theory, ¿cierto? Entonces como que se imaginan ese átomo. Claro, cuando el átomo en realidad es muy diferente. Lo que de hecho ese átomo pues no tiene nada que ver con el átomo que es real, ¿ya? Entonces lo mismo pasa aquí, ¿cierto? Es una iconografía que no tiene nada que ver con en realidad cómo funciona la evolución. O sea, porque digamos que de entrada podemos decir algo muy importante, y es que la evolución no es un proceso lineal. No es un proceso lineal, ¿sí? Entonces digamos que estas imágenes, estas iconografías, pues en realidad no están reflejando el proceso de la evolución, y particularmente en este caso el proceso de la evolución humana, ¿sí? Porque claro, el proceso de la evolución humana es uno de tantos procesos evolutivos. Toda la vida ha sufrido procesos evolutivos en todos los niveles y en todos los grupos, ¿sí? Entonces, así como los humanos hemos sufrido procesos evolutivos, pues también lo han hecho pues todas las demás especies, ¿sí? Y por esas razones que llegan a ser lo que son. Entonces, algo que es muy importante es entender pues que de alguna manera pues el proceso no es lineal, pero que se desprende de un montón de preguntas, ¿cierto? Es decir, digamos que antes de que nosotros supiéramos eso, de cuál es nuestro lugar en la naturaleza, pues habíamos generado un montón de explicaciones, digamos así, cosmovisiones, ¿cierto? Desde el punto de vista cultural, cada una de las culturas ha desarrollado una forma de explicar cuál es nuestro lugar en la naturaleza, ¿sí? Entonces, explicaciones místicas, explicaciones religiosas, explicaciones filosóficas, explicaciones de muchos tipos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, por eso es que hablamos de revoluciones científicas, porque, y eso presente trata mucho la lectura, ¿cierto? Porque en las revoluciones científicas, digamos que más allá de un mero aporte a la ciencia, ¿listo? También hay un aporte al pensamiento humano, digámoslo así. Hay un aporte, un cambio de paradigma en la comprensión de, en ese caso, nuestro lugar en la naturaleza, ¿sí? Entonces, claro, pasamos de una comprensión
que digamos es metafísica, ¿cierto? Ese entendimiento del ser humano como algo especial, digámoslo así, algo creado, algo diseñado, algo hecho y puesto aquí, ¿cierto? A comprender que simplemente son una consecuencia de un montón de procesos naturales que podemos llegar a entender, ¿sí? Entonces, en ese sentido, creo que la ciencia es muy importante, ¿ya? Pero entonces, en la búsqueda de esa respuesta de cuál es nuestro lugar en la naturaleza, digamos que podemos hablar de dos grandes revoluciones científicas, ¿sí? La primera, que fue la revolución copernicana, de hecho de ahí viene el nombre de revolución copernicana, que se debe a Nicolás Copérnico en 1543. Nicolás Copérnico, digamos que fue clave porque antes de este momento, ¿sí?, el paradigma que se manejaba era el paradigma tolemaico. El paradigma tolemaico básicamente decía su nombre del pensador griego-egipcio Claudio Ptolomeo. Entonces Claudio Ptolomeo planteaba, ¿cierto?, que básicamente el universo conocido en aquel momento, que era básicamente el sistema solar, ¿sí?, tenía su centro en la Tierra, es decir, la Tierra era el centro de todo, ¿sí? Pero eso, ¿por qué sucedía?, ¿cierto? Pues porque básicamente era impensable, ¿cierto?, que otra cosa fuera el centro, porque es que en la Tierra, ¿quiénes vivían? Nosotros. Y la Tierra pues había sido nuestro hogar, había sido concebida como el hogar donde vive el ser humano, porque eso fue nuestro regalo para ponernos aquí, digamos así. Entonces, la Tierra fue el centro del universo. Por ahora hablamos del pensamiento geocéntrico, ¿listo? Pero resulta que a raíz de muchas observaciones que empezaron a surgir, y a raíz, digamos, de mucha evidencia que empieza a surgir, ¿sí?, entonces Copérnico escribe un libro llamado La Revolución de las Esferas Celestes, y precisamente en ese libro él plantea que, digamos, en este caso la Tierra no es el centro del universo, sino que es el Sol, como lo sabemos hoy, ¿sí? Y entonces, ¿la Tierra qué es? Pues la Tierra es un planeta más. Entonces relega esa posición, ese lugar en la naturaleza, que antes era central en el universo, ¿a qué? A simplemente como un planeta más, ¿sí? Entonces, obviamente eso generó pues, una revolución de pensamiento, ¿cierto? Porque lo interesante es que Copérnico, cuando escribe su obra, ¿sí?, prácticamente muere. Entonces él le deja la copa caliente como a los demás científicos que estaban en esa época tomando y retomando esas ideas, por ejemplo, entre ellos Galileo Galilei, ¿sí?, muy famoso, ¿sí? Entonces digamos que él publica su libro famoso y prácticamente muere. Entonces, claro, él no tiene que enfrentar toda la marea que despertaría, ¿sí?, y que de hecho para otros científicos casi que le significó la muerte. Para Galileo no, porque Galileo en esa época, digamos que podemos decir que era muy famoso, y entonces Galileo quería lo que hoy día es un influencer. O sea, Galileo tenía influencias en las altas esferas, era conocido por la sociedad prestante italiana. Entonces Galileo, digamos que él no tuvo que enfrentar, ¿sí?, como si hoy hicieron otros científicos que eran, digamos, menos afortunados porque eran menos conocidos, digamos que eran pues más desconocidos para las sociedades poderosas del momento. Entonces Galileo sí tuvo que pues, enfrentar la cárcel, pero por lo menos no la muerte, ¿ya? Inclusive fue luego obligado a retractarse sus ideas, porque Galileo fue uno de los primeros y más importantes defensores del heliocentrismo, ¿sí?, es decir, del centro del Sol como centro del sistema solar, ¿sí?, o bueno, del universo en aquel momento, porque el universo en aquel momento era el sistema solar. Ya hoy sabemos que el universo es gigantesco, vasto, ¿cierto?, que tiene muchos millones de sistemas solares, ¿sí? Pero en aquel momento pues el universo conocido era eso, era prácticamente el sistema solar, y eso se ni siquiera con todos los planetas que conocemos hoy, ¿ya? Entonces, fíjense lo que significó la revolución copernicana. Y entonces, claro, vino Copérnico, vino Newton. O sea, digamos que prácticamente en última la revolución copernicana fue importante porque permitió en cierta manera casi que la revolución de la física y la astronomía, ¿sí? Porque antes de esto, digamos, la física y la astronomía eran dos ciencias que no habían logrado ese auge que luego tendrían y que sería muy importante para muchos de los conocimientos que tenemos hoy, ¿sí? Entonces, digamos que Nicolás Copérnico por eso se considera el padre de una revolución científica, la revolución copernicana, ¿ya? Porque implicó ese primer cambio de paradigma en la forma de pensamiento, ¿sí? Y que hoy día pues sabemos que efectivamente pues el Sol es el centro del sistema solar, ¿ya? Entonces la Tierra queda relegada pues simplemente a un planeta más
del sistema solar. ¿Sí? Y luego, fíjense, casi que 300 años después, ¿sí? Es bastante tiempo, imagínense, ¿sí? Porque estamos hablando de bastante. Imagínense que nosotros llevamos, pues como república, ¿cuántos años? ¿Cierto? 1810, digamos, pues así, números redondos, más o menos 200 y pico de años de república, imagínense. Estamos hablando de 300 años de diferencia. Entonces, en 1859, Darwin, el famoso Charles Darwin, publica su libro El origen de las especies. ¿Sí? Al igual que Copérnico, entonces también Darwin genera una importante revolución científica. ¿Sí? Digamos que, ¿por qué se habla de revolución científica? Como les digo, no quiere decir que los otros científicos no hayan hecho algo importante, por supuesto que lo hicieron. ¿Sí? Por ejemplo, Newton, por ejemplo, Einstein, por ejemplo, Robert Boyle, ¿cierto? Muchos científicos y pensadores importantes, ¿cierto? Todos los padres de la teoría atómica. Pero digamos que esos científicos, aparte de poner las bases de teorías científicas muy fuertes, también generaron paradigmas filosóficos de pensamiento en la ciencia. Entonces, por eso hablamos de revolución. ¿Listo? Por eso hablamos de una revolución científica. Entonces, Darwin, básicamente, en 1859, como les decía, publica su libro El origen de las especies, y ese libro también genera un revuelo muy grande, ¿cierto? Porque, digamos que, al igual que Copérnico, ¿cierto? Mueve el piso de la sociedad. Es decir, genera un revuelo porque no solamente está aportando, ¿cierto?, un conocimiento y una explicación científica a la adaptación, a la realidad de las especies, sino que también termina cuestionando, volvemos a venir, esa pregunta existencial que nos hemos planteado, del cuál es nuestro lugar en la naturaleza. ¿Sí? Y ya Copérnico ya nos había movido el piso, digámoslo así, del lugar, ¿cierto?, en el universo que ocupamos. Pero Darwin nos va a mover el piso ya en el lugar, en la Tierra que ocupamos, es decir, ya estamos en la Tierra, ¿cierto? Pero entonces la Tierra, básicamente lo que plantea Darwin nos lleva a decir es, vea, es que usted tampoco, como especie humana, no es una especie privilegiada, ¿cierto?, que está por encima de las otras especies, ¿cierto?, que es una especie superior, sino que es una especie más, así como la Tierra es un planeta más, ¿cierto?, la especie humana es una especie más de la naturaleza. ¿Sí? No, digamos que... entonces, claro, eso obviamente, al igual que sucedió con Copérnico, ¿cierto?, con la acción copernicana, lo que pasa es que obviamente ya en la época de Darwin, pues ya la Inquisición no estaba, ¿sí? Que obviamente Darwin pues no tuvo que enfrentar la muerte, digámoslo así, ¿sí?, porque ya la Inquisición pues ya había acabado, pero de todas maneras, ¿cierto?, en la Inglaterra victoriana pues había una visión conservadora y tradicionalista pues de las cosas, ¿sí? Y entonces obviamente también eso socavó un montón de preceptos culturales que existían en ese momento, ¿listo? Y también algo muy importante que llevan las revoluciones científicas, también allí muy implícito, es también cómo, en esta manera, marcan inicios de procesos de pensamiento en las ciencias de las que hacen parte, ¿sí? Porque, por ejemplo, la revolución copernicana fue clave para que luego, por ejemplo, se plantearan las ideas de Newton de la gravitación universal, por ejemplo. Porque claro, no tendría sentido, ¿cierto?, todo lo que planteó Newton en torno a explicar la dinámica y la mecánica celeste, ¿cierto?, que tiene que ver explicar, bueno, por qué la Tierra gira en torno al Sol, por qué la Luna gira en torno a la Tierra, ¿cierto? Allí hay unos procesos que lograron ser explicados, pero que en últimas partes de todo esto. Entonces las revoluciones científicas no solamente van a crear un cambio de paradigma desde el pensamiento como tal, sino que también van a marcar el inicio de importantes cambios desde el punto de vista científico. ¿Listo? Entonces digamos que por eso hablamos de dos grandes revoluciones científicas. Estas las revoluciones científicas, digamos, de dónde salen, ¿cierto? O sea, como quién decide cuándo se habla de revolución científica, ¿cierto? Pues digamos, el concepto viene de un historiador de la ciencia y filósofo de la ciencia llamado Thomas Kuhn. Entonces Thomas Kuhn, de hecho, tiene un libro llamado Las revoluciones científicas, ¿sí?, que precisamente en él plantea esto, de cómo también la ciencia ha generado cambios de paradigma, ¿cierto?, lo que llamamos puntos disruptivos en la historia, que llevan a que, ¿cierto?, digamos, de ahí en adelante se generen aspectos, digamos, de bastante controversia también. Entonces, bueno. Entonces, ahora bien, ¿cierto? Sin embargo, digamos que a diferencia de Copérnico, y eso que, bueno, fíjense que hoy día hay personas
hay personas que defienden que la Tierra es plana. Y uno diría, ¿cómo es posible eso? Pero sí, hay terraplanistas, imagínense. Entonces estamos hablando de casi 500 años después, ¿cierto? Estamos casi 500 años después de Copérnico desarrolló ideas literalmente con una pluma, una vela y un papel, ¿cierto? Imagínense. Hoy día es la era del internet, donde precisamente no tendríamos internet si no fuera porque la Tierra sabemos que es esférica, porque no nos sería posible tener satélites, y si no hubiese satélites, pues no hay internet satelital, ¿cierto? Pero fíjense que hasta eso hay una contradicción, ¿no? Hay personas que piensan que la Tierra es plana, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Fíjense que también eso nos muestra que hay también un cuestionamiento social y cultural importante, y también esa es una de las razones de esta charla. La ciencia no solamente debe ser una herramienta, y cuando digo la ciencia me refiero a la química, a la física, a la biología, ¿cierto? No solamente es una herramienta para conocer y explicar el mundo, ¿sí? También debe ser una herramienta para pensar el mundo, ¿cierto? Porque digamos que más allá de que la ciencia nos dé unos conceptos, ¿cierto? No sé, que es la molécula, que es el átomo, que es el ADN, que es la célula, que es la fuerza, ¿sí? Más allá de eso, creo que al final esos son conceptos. Más allá de eso, la ciencia nos debe dar unas herramientas para poder cuestionar el mundo, para preguntarle al mundo cosas e intentar averiguar esas cosas, ¿sí? Entonces, como químicos en formación, ¿cierto? Pero ustedes también tienen que pensar en eso, ¿sí? Porque también la ciencia no está acabada. O sea, digamos que la ciencia no es algo que, no, ya se hizo, ya acabó, ¿sí? Y están los libros de química, o en los libros de física, en los libros de biología, en los libros de matemáticas, no. O sea, hay muchas cosas que están ahí y que siguen descubriendo todo el tiempo, ¿ya? Entonces, esa también es la reflexión, que la ciencia no está acabada, que la ciencia, más que un montón de palabrejas que nos toca aprendernos para el examen, ¿cierto? La ciencia es una forma de pensamiento, ¿listo? Eso también es muy importante. Y por eso esa reflexión hay que hacerla, porque si no, por esas razones que vamos a ver a muchas personas formadas científicamente, pero cayendo en la pseudociencia. Es decir, cayendo en esas teorías conspiranoicas y todo eso. Fíjense que la pandemia, a mí me gustó mucho la pandemia porque la pandemia fue un experimento casi que real de que eso está sucediendo. Entonces uno veía durante la pandemia un montón de personas hablando de tratamientos que no tenían ninguna base ni de la biología ni de la química que conocemos, ¿sí? Ninguna. Imagínense, primero que ustedes se dieron cuenta, ¿no? Gente que la mandaba a tomar cloro, imagínense, ¿cierto? Gente que, no sé, que decía que supuestamente tenían implantado un chip en la vacuna, ¿sí? Porque esas cosas fueron reales, fíjense. Entonces la pandemia nos mostró, ¿cierto? La pandemia nos mostró que desafortunadamente tenemos una sociedad que necesita urgentemente cultura científica, ¿sí? Cultura científica, ¿sí? Y la cultura científica no se trata de que todo el mundo sepa resolver ecuaciones de tercer grado, ni que todo el mundo sepa, no sé, balancear una ecuación química, porque claro, son cosas ya que hacemos los que nos dedicamos a eso. Pero sí es necesario que así como toda la vida se habló de una cultura general, ¿cierto? Entonces la gente sabe quién escribió 100 años de soledad, ¿cierto? Entonces también es necesario que la gente tenga unos conceptos básicos de lo que es la ciencia. Porque miren que la pandemia nos mostró que es necesario eso para la humanidad, ¿sí? La crisis ambiental que tenemos hoy también nos muestra que eso es necesario. Porque también la ciencia no es algo que solamente está en el gremio de los que nos dedicamos a estudiar la ciencia, sino que también debe ser algo que en realidad impacte en la sociedad. Porque ahí es donde la sociedad va a entender la importancia de que alguien estudie química, de que alguien estudie física, de que alguien estudie biología, de que alguien estudie astronomía, de que alguien estudie geología, ¿sí? De que alguien se dedique ¿a qué? De que alguien se dedique a la ciencia, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Pero entonces, como les decía, como hay que hacer esa reflexión en la sociedad, y desafortunadamente la sociedad pues tiene, digámoslo así, sus obstáculos de pensamiento, ¿sí? Sus sesgos cognitivos, porque en última los humanos tendemos a los sesgos cognitivos. Cuando hablamos de los sesgos cognitivos, son ya aspectos que están muy metidos en la mentalidad humana, porque son parte de nuestra evolución mental, precisamente, de la evolución de la especie humana. Entonces nosotros siempre tendemos, no sé, al sesgo de confirmación, por ejemplo. Entonces a creernos lo que nos pasa como algo generalizado. Entonces que es muy típico, ¿no? No, es que es así porque a mí me pasó esto, entonces yo generalizo, ¿sí? Entonces tendemos a caer en muchos mismos sesgos. Entonces eso hace que obviamente muchas personas pues
digamos, tengan dificultades para poder aplicar, en este caso particular, el pensamiento evolutivo derivado de la biología. ¿Sí? Y otro lo vemos, así como hay personas pues, que creen que la Tierra es plana, pues hay personas que dicen que no, que la evolución es un invento pues, de los biólogos y que es falso. ¿Sí? Y que los dinosaurios no existieron y que la Tierra se creó en 6 días. ¿Sí? Entonces, digamos que, ¿cierto? Digamos, el pensamiento evolutivo en ese sentido, ¿por qué ha sido tan difícil de comprender? ¿Cierto? Y digamos que no solamente pasa con la evolución, pasa con muchos aspectos de la ciencia moderna. ¿Sí? ¿Por qué? Porque intenta que la ciencia moderna tiene algo muy particular, y es que la ciencia moderna a veces es contraintuitiva. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a veces, digamos que va más allá del sentido común, en el sentido de que, claro, en la vida cotidiana nosotros vivimos, por ejemplo, en fracciones de tiempo pues, muy distintas a los tiempos en los que funcionan otros procesos del universo. ¿Cierto? Entonces, digamos, cuando uno dice, no, pues el universo tiene casi 14.000 millones de años, pues nadie es capaz de meterse en la cabeza 14.000 millones de años. O cuando decimos, no, la Tierra tiene 4.500 millones de años, pues también es difícil meterse esa idea en la cabeza. ¿Sí? Entonces, a veces ese tipo de cosas, ¿cierto? Cuando hablamos de la realidad del átomo, claro, como son algo tan chiquitico, pues es como que va contra la intuición cotidiana que todo el mundo tiene. Entonces, digamos que en ese sentido, pues es que la ciencia, a veces, la ciencia moderna, es contraintuitiva. Por eso luego la gente no creía en el COVID, ¿por qué? Pues porque la gente no era capaz de imaginarse algo tan pequeño como un virus, que era invisible a simple vista, ¿cierto? Y que entre comillas no puede ser visto ni siquiera con un microscopio óptico, porque no se pueden ver con un microscopio óptico. Entonces, pues claro, es muy fácil que la gente desde ese punto de vista pues cuestione, ¿cierto? Pues por los sesgos cognitivos, ¿cierto? Cuestione eso que no es intuitivo. Claro, la tierra para nosotros es plana intuitivamente, ¿cierto? Porque pues uno sale aquí y pues uno lo ve todo plano. Pero claro, pues volvemos a lo mismo. Resulta que la ciencia muchas veces puede ser contraintuitiva. Me explica precisamente lo que va más allá, y lo que va más allá muchas veces es contraintuitivo, es decir, va más allá de lo que con los sentidos podemos a veces percibir a simple vista. Entonces, digamos que la evolución no escapa de eso. ¿Sí? También por eso las dificultades para poderla comprender, lo que llamamos la teoría evolutiva. Yo aquí he traído lo que llamamos los 4 problemas, los 4 problemas epistemológicos de la comprensión de la evolución. Cuando hablamos de epistemológicos hablamos de la filosofía del conocimiento. ¿Listo? Entonces, el primero tiene que ver con el progreso o el falso destino. Y resulta que, claro, hay algo que todos nosotros tenemos aquí, eso ya es parte del pensamiento occidental, ¿sí? Que tiene que ver con algo llamado el destino, ¿cierto? Entonces todos pensamos, o muchos pensamos que en Occidente que como que cada uno tiene un camino que recorrer, ¿no? Y que tiene que llegar a un punto y que ese punto sea predeterminado. Y fíjense que incluso en la cotidianidad ese concepto está muy metido. La gente no dice, no, yo estoy destinado a tal cosa. ¿Sí? O la gente dice, no, me fue mal en tal relación, no, el destino no quiso que ese hombre, esa mujer fuera para mí. ¿Sí? Entonces uno lo ve en la cotidianidad, la gente está muy metido está metido en esa mentalidad occidental que tenemos, porque todos nosotros, independientemente de lo que pensamos, tenemos una mentalidad occidental. ¿Sí? Pero ¿de dónde viene la raíz de esa mentalidad occidental que tenemos? Pues viene de lo que construyeron los griegos, los famosos griegos. ¿Sí? Entonces, que los griegos, de hecho, Platón y Aristóteles, básicamente ellos construyeron lo que ustedes ven acá, algo que ellos llamaron la escala de los seres. La escala de los seres, básicamente, era una escala, ¿cierto? Una escalera, como la que ustedes ven acá, donde ellos colocaron los diferentes seres de la naturaleza. Entonces, básicamente, ellos otorgaron una especie de valor, si se quiere ver así, a los diferentes seres de la naturaleza. Entonces, en la parte inferior tenemos la materia animal, entonces las rocas, todo eso para ellos era lo que estaba más abajo. ¿Sí? Y luego ya venían las plantas, ¿cierto? Y luego ya venían los animales, y entonces los animales, pues, con cierto grado de valor, ¿no? Entonces los insectos están por debajo, no sé, de los peces, ¿cierto? Y luego, pero por encima de los peces estaban los mamíferos y así, ¿sí? Y luego por encima de los animales estábamos los seres humanos, ¿sí? Pero luego por encima de los humanos, en esa escala de los seres, estaban las divinidades, los dioses, porque eran las entidades que estaban por encima de los seres humanos.
Entonces fíjense que esa escalera de los seres que viene desde la filosofía platónica aristotélica, digamos que inconscientemente está en nosotros. Y voy a mostrarles eso con un ejemplo. Usted mata más fácilmente una planta, ¿cierto? O sea, su juicio de valor hacia una planta es menor que su juicio de valor de pronto es un insecto. O sea, usted mata más fácil una planta que una mariposa, ¿cierto? Pero usted podría matar más fácilmente una mariposa o un caracol a matar de pronto un pájaro, ¿cierto? Y usted mataría más fácilmente un pájaro que matar a un mamífero, ¿sí? No sé, su perro, su gato, ¿cierto? Y usted mataría luego más fácilmente un mamífero que matar a otra persona. Entonces digamos que, claro, la escala de los seres, fíjense que está allí de manera inconsciente, por eso la vida de una cucaracha no nos importa, ¿cierto? O la vida de un escarabajo no nos importa, ¿sí? Porque digamos que ya hace parte de la concepción filosófica occidente esa escala, ¿ya? Lo interesante es que esa escala también, ¿qué pasó? Esa escala fue inventada por los griegos, estamos hablando más o menos hace unos 400 años antes de la era común, antes de Cristo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que eso fue antes de Cristo, oigan bien. Entonces, esa escala, esa concepción filosófica fue adoptada por la filosofía judeocristiana. Entonces, por eso pensamos de esa manera, ¿ya? Pero entonces, ya en lugar de las divinidades griegas, ¿cierto? Por encima de los humanos, ¿cierto? Entonces, lo que plantea la filosofía judeocristiana es, vea, como estamos en esa escalera, entonces tenemos que hacer todo lo posible por alejarnos de lo inferior y hacer todo lo posible por acercarnos a lo superior. Porque es que según Platón, en esa escala, las entidades tenían una esencia que respondía a su nivel, es decir, la esencia era inalterable. Entonces, claro, entonces nosotros estamos en una posición de la escala en la cual, ¿cierto?, tenemos que intentar acercarnos a la escala superior y tratar de alejarnos de la escala inferior, ¿sí? Entonces, por eso hablamos de la escala platónica. Fíjense que incluso el concepto platónico sigue existiendo hoy en la sociedad. ¿Cuándo hablamos de amor platónico? ¿Quién es el amor platónico? El amor que imaginario, el amor ideal, ¿cierto? La persona con la que soñamos, ¿cierto? Que no nos da ni la hora, ¿cierto? Y que nunca va a estar con nosotros, que es inalcanzable, por definición. Eso es lo platónico, ¿sí o no? Entonces, miren, es lo mismo. De ahí viene la palabra platónico, de la escala platónica de los seres. Porque en teoría nosotros no podemos ser como las divinidades. Si dicen que eso no lo dice la religión, ¿no? ¿Sí? Nosotros no podemos ser como Dios. Pero tenemos que alejarnos lo más posible de la naturaleza animal, que en la presente religión, ¿qué es? El pecado. En última es el pecado. El egoísmo, la lujuria, todo esto, el pecado es en última esa naturaleza animal de la que nos tenemos que alejar según la escala platónica. Entonces miren cómo, ¿sí? Por eso hablamos de la evolución científica, porque no solamente es una revolución desde el punto de vista de la ciencia como tal, sino también de un pensamiento humano, o sea, mueve los cimientos de cómo pensamos, de cómo hemos estructurado incluso nuestra cultura. Por eso es una revolución científica, ¿listo? Y no solamente una teoría más de la ciencia, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa? Como hay una escalera inconsciente, entonces, claro, la escalera ¿lleva a qué? Lleva a la idea de progreso, es decir, que hay que subir en la escala. Pero resulta que ese progreso en realidad no existe, ¿sí? Es decir, en la evolución no tenemos especies inferiores que se transforman en especies superiores, ni hay especies peores que se transforman en especies mejores. Porque lo que sucede es que en la idea de esa escala hemos humanizado la naturaleza al darle propiedades humanas a la naturaleza, ¿sí? Entonces recuerden que el concepto de bueno o malo es un concepto humano, no es un concepto natural. El concepto de bonito o feo es un concepto humano, es filosófico de hecho también, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo bonito? Fíjense, ¿sí? De hecho, por ejemplo, en la filosofía existe la estética, ¿ya? Entonces, es lo mismo. Entonces, no es que el panda es bonito y entonces la lombriz de tierra es fea, ¿sí? O sea, digamos que listo, desde el punto de vista humano sí, pero tengamos en cuenta que eso no son categorías naturales. Entonces, la bacteria o las bacterias no son inferiores y el ser humano es superior. Eso es una categoría, eso es algo que estamos otorgando nosotros como juez y parte, digámoslo así, ¿ya?
Entonces digamos que también el pensamiento evolutivo que implica que la escalera no existe, la escala platónica no existe en realidad, ¿sí? Porque las plantas que están allí afuera, ¿cierto?, no son inferiores a nosotros, ¿sí? Simplemente las plantas son distintas, es entender la diversidad, ¿ya? Porque fíjense que lo interesante también es que esta escala platónica también internamente fue aplicada al ser humano, y de eso se aprovecharon los antropólogos racistas del siglo XIX. Porque entonces en esa escala también, dentro del peldañito humano, también habían como subniveles. Entonces por debajo estaban los humanos primitivos, que eran quienes, que eran los indígenas, que eran los negros, y entonces por encima estaban los humanos blancos, que eran los que eran superiores. Entonces también incluso ese pensamiento de escala alimentó el racismo durante mucho tiempo, y lo justificó además, ¿sí? Entonces también, así como hoy día reivindicamos la diversidad humana, entonces no hay razas humanas, ni hay nadie superior a nadie, entonces lo mismo pasa con la vida, ¿sí? Simplemente son, así como cada una de las variedades humanas es simplemente distinta, porque tiene una historia distinta, entonces cada especie en la Tierra es distinta porque tiene una historia distinta. Entonces las bacterias no son menos ni son inferiores y los humanos somos superiores, simplemente tenemos una historia distinta, ¿ya? Lo que yo sí puedo decir es que pueden haber organismos más complejos y organismos más sencillos, ¿sí? Es como pasa con las moléculas, ¿no? Hay moléculas más sencillas y moléculas más complejas, ¿ya? Pero en última son moléculas todas, ¿ya? Y lo mismo pasa con los seres vivos, hay seres vivos más sencillos y seres vivos más complejos, pero en última son seres vivos, funcionan, ¿sí? Lo mismo pasa con la molécula, ¿no? La molécula de agua es muy sencilla, ¿cierto? Tiene 3 átomos, H2O, ¿cierto? Pero en última funciona, o sea, cumple con las leyes y funciona, o sea, si no, no existiría la molécula, ¿ya? Todo lo que pasa con las bacterias, son muy sencillas, pero funcionan biológicamente. Y llevan millones de años en la Tierra y, pues seguramente, pues también además de eso son las dueñas del planeta, además las bacterias, ¿sí? A diferencia de lo que podamos pensar nosotros. Entonces, primera cosa que hay que derrumbar es que no hay progreso, no hay escala. Olvidémonos de esa escala, ¿sí? Que además nos va a traer muchos problemas. Por eso digo, incluso el racismo es consecuencia de esa escala, de ese pensamiento de escala. ¿Listo? Y miren, eso está enlazado con el segundo punto. Sociedades diferentes representan escalones de sociedad en la escala humana. Precisamente partiendo de ese pensamiento en escala, es que los antropólogos racistas del siglo XIX justificaron, ¿cierto?, que sociedades diferentes representan diferentes escalones. Que las sociedades europeas, entre comillas, eran las superiores. Y entonces tenían el derecho, ¿cierto?, otorgado divino, incluso en muchos casos predicado así, de someter, evangelizar y cambiar a las otras sociedades porque eran primitivas, pues estaban más cerca de los animales, ¿no? ¿Sí? Porque entonces no, es que esos indios cometían el pecado, ¿no? Y ellos cometían el pecado. Fíjense todas las repercusiones que hubo en esto, ¿no? ¿Sí? Y entonces en ese sentido, por eso les decía que es importante, y por eso es que hoy día en la biología la palabra diversidad y biodiversidad es muy importante, porque tiene que ver con eso, con entender que la vida es diversa a todas sus escalas, ¿sí? Tanto entre las especies como dentro de las especies. Porque lo que hablamos nosotros dentro de la especie humana, lo que tradicionalmente, históricamente nos vendieron como razas, es una expresión de la biodiversidad dentro de la especie humana, ¿sí? Es una expresión de la biodiversidad. Y lo mismo pasa en todas las especies. ¿Listo? Y también eso nos lleva al tercer problema, ¿cierto? Viene todo lo que nos generó la escala, ¿no? La dicotomía hombre, ángel o animal, que eso tiene que ver con esa posición en la escala. Claro, porque nosotros estamos como allí, como en ese punto en donde, bueno, nos han vendido que somos algo especial y no nos queremos creer que no somos algo especial. Porque es difícil para nosotros pensar que no es así, ¿sí? Claro, porque para nosotros claro, no, pero ¿cómo así? Pues nosotros inventamos el internet, inventamos los computadores, inventamos, no sé, los tableros y los videobines, ¿sí? Entonces, claro, para nosotros es difícil imaginarnos que no somos algo especial, ¿sí? Entonces, claro, es difícil romper esa dicotomía de entender que simplemente somos un animal especial, precisamente. Pero somos en realidad un animal, un ángel. Porque el ángel precisamente viene de una concepción mitológica de esa escala, de algo que hay que alcanzar y que es perfecto y que es limpio y sin pecado, ¿no? Como nos han dicho. ¿Sí? Entonces, y finalmente,
Luego tenemos el problema de la escala y el cambio. Fíjense, el problema de la escala y el cambio tiene que ver con que para entender la evolución es importante entender la escala de tiempo y la escala de cambio. Y el tema es que la escala de tiempo y la escala de cambio se mide en tiempos muy largos muchas veces. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, nuestra especie, ¿cuánto lleva en el planeta? Pues nuestra especie lleva más o menos, según la evidencia molecular precisamente, ¿cierto? La evidencia que nos da el ADN, lleva 250.000 años. Esa es la edad de nuestra especie. ¿Ya? Pero ¿cuánto lleva la vida en la Tierra? Pues también. Fíjense que ahí es donde viene la evidencia, la importancia de la química, la evidencia molecular, lo que nos ha permitido entender el ADN, entender las pruebas con isótopos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tenemos algo que la vida lleva 3.600 millones de años en la Tierra. ¿Ya? Entonces, claro, esos tiempos son muchos años y digamos que para la mayoría de las personas se sale de su escala natural cotidiana, porque claro, ¿cuánto dura la vida de una persona? Pues, no sé, 80 años, 100 años, como esa es la esperanza de vida pues máxima, ¿ya? Entonces, claro, 100 años en ese contexto es un parpadeo, ¿sí? Entonces, por eso a veces también es difícil entender esto, porque implica romper ese paradigma del tiempo en el que nos movemos, entender que un siglo, que una década, que incluso un milenio es muy poco tiempo para hablar de la evolución biológica. ¿Sí? Entonces, claro, alguien puede decir, bueno, entonces ¿cuánto tiempo más o menos dura una especie? Pues se ha estimado que más o menos una especie dura en promedio entre 2 y 3 millones de años. Imagínense. Eso es lo que dura una especie más o menos. Ustedes hagan la cuenta cuánto más o menos nos queda, pues todavía nos queda bastante, ¿sí? Si tenemos 200.000, ¿no? Entonces, imagínate, tenemos 200.000 años más o menos, sin números redondos, 200.000, 250.000, ¿sí? Y apenas, digamos así, tenemos 10.000 años de historia más o menos escrita, porque hace 10.000 años fue cuando los humanos empezamos a crear civilizaciones, porque fue cuando desarrollamos la vida sedentaria, entonces que creamos las primeras ciudades, ¿cierto? Y luego de eso vinieron las primeras civilizaciones, ¿sí? Lo que le enseñaron en el colegio por la de historia, ¿no? Que los egipcios, que los mesopotámicos, que China, que no sé qué, ¿sí? Realmente imagínense, 200.000 años de historia contra 10.000 años de la vida sedentaria. Entonces pasamos casi 190.000 años después de que salimos de África, porque los orígenes están en África, original, ¿cierto? Después de que salimos de África, 190.000 años en donde básicamente los humanos lo que hicimos fue vagar por el mundo. Sí, éramos nómadas. Y entonces en esa época de nomadismo pues hubo un montón de exploraciones diferentes, de intentar conocer el mundo también, ¿sí? Entonces recuerden que eso es importante. Entonces, claro, fíjense que a consecuencia de la escalera es que produce muchas personas, ¿qué pasa? Terminan representando la evolución como lo vimos ahora, de una manera lineal, ¿sí? Entonces, por esa razón es que no es correcto pensar de manera lineal, porque en últimas eso es un intento de conciliar la escalera con lo que en realidad conocemos hoy, ¿sí? ¿Listo? Entonces, bueno, ¿por qué ha sido muy difícil comprender la evolución? Eso ya lo han estudiado muchos autores, ¿no? Eso no es que lo haya estudiado yo, ¿sí? Ya muchos autores han logrado entender por qué ha sido difícil la comprensión de la evolución como una revolución científica, ¿sí? Primero de todo porque evidentemente es un tema controversial en las escuelas. ¿Por qué? Porque obviamente tenemos una cultura y hay una base cultural muy importante ligada principalmente a la religión y a la política, ¿sí? Porque como ustedes ya se han podido dar cuenta, ¿cierto? Pues ¿cierto? Se mueven las bases de eso, ¿cierto? De cómo concebimos la sociedad. Les hablé de racismo, les hablé de religión. Entonces, en últimas también miren cómo mueven esas bases de lo que a veces socialmente hemos construido y que a veces, pues, simplemente no está bien, ¿sí? Fuera de eso también, ¿sí? La evolución hoy día, ¿cierto? Digamos, en su perspectiva moderna, necesita entender muchos mecanismos moleculares, fíjense. Y muchos de esos mecanismos moleculares son muy complejos. Todo lo que sucede con el ADN en términos de la evolución genética, ¿sí? Entonces, claro, muchas veces los docentes, aquí estamos hablando porque obviamente el problema no viene de la universidad, que ustedes llegan aquí, digamos, de comida formados. El problema viene de cómo los forman desde niños, ¿sí?
Entonces, claro, muchas veces los docentes de los colegios desconocen mucho de los aspectos moleculares que están ligados a esto. ¿Sí? Y finalmente, obviamente, lo que hemos venido hablando, ¿no? Y por eso es una revolución científica, porque es algo que trasciende lo científico y toca lo filosófico. ¿Sí? Que no te imaginas lo que define una revolución científica como tal. Entonces, por esa razón es que para muchas personas es difícil comprender realmente cómo funciona la evolución y por lo tanto introducir o entender el pensamiento evolutivo en sus vidas y en la ciencia, ¿no? Entonces, ahora bien, ¿cuáles suelen ser algunos problemas conceptuales de las personas cuando se les pregunta por la evolución? ¿Sí? Esto también muchos autores lo han entendido. ¿Sí? Y aquí lo que yo les he mostrado es que lo que yo les estoy mostrando acá son algunos factores que las personas confunden como evolución y que en cierta manera están equivocadas en esa comprensión. Entonces, por ejemplo, el primero, necesidad. ¿Sí? La necesidad tiene que ver con que el cambio se hace porque la especie lo necesita hacer. ¿Sí? Entonces lleva a la teleología, que es la linealidad. Entonces, imagínense los Pokémon. ¿Sí? Me gusta mucho poner el ejemplo de Pokémon. ¿Sí? Entonces, en los Pokémon ellos cambiaban, ellos evolucionaban, decían ahí, ¿no? ¿Sí? Pero entonces se sabía, bueno, se me olvidó el nombre de estos dos, ¿sí? Bueno, me acuerdo de Pikachu, ¿cierto? Pikachu sabíamos que evolucionaba en uno que llamaba Raichu, que era otro, ¿sí? Pichu. ¿Y el cuál? Primero era Pichu, luego Pikachu, luego Raichu. Exactamente, pero digamos que de eso se sabía, ¿no? Se sabía cuál sería después de cuál. Entonces, claro, entonces había una necesidad, fíjate, había una necesidad de que uno cambiara en el otro porque el otro era mejor que el anterior. ¿Sí? Entonces se genera una visión teleológica. Teleológica quiere decir que hay una finalidad y un destino que no existe en realidad, ¿listo? Y que entonces ese cambio hacia ese destino se da por una necesidad de ¿qué? Una necesidad de mejora continua. Entonces automáticamente nos lleva a pensar que, pues, que las especies o los seres vivos de hoy son mejores que los seres vivos del pasado. Y eso es falso. Los seres vivos del pasado fueron los seres vivos del pasado. ¿Ya? Eso es como decir que, no sé, que nosotros como humanos somos mejores que, no sé, que los humanos del pasado. Pues, no, o sea, biológicamente no. ¿Sí? Biológicamente nosotros somos tan humanos como los egipcios. ¿Sí me hago entender? Lo que pasa es que otra cosa distinta es que, no sé, es que pues de pronto hoy día tengamos más tecnología y ya la evolución cultural es otra cosa diferente. Porque es que la evolución cultural y tecnológica tiene que ver con algo que no tiene la biológica. Y es que en la evolución cultural y tecnológica hemos tenido la capacidad de acumular conocimiento de manera no genética. Es decir, hay transmisión de información no genética, cosa que en la evolución no sucede. En la evolución parte de la transmisión genética de la información. No hay otra manera. ¿Sí? Yo aquí le estoy emitiendo una información, fíjense, no genética. Entonces, en la educación, ¿cierto? Es lo que ha permitido que se construya una cultura, y esa cultura ha permitido también que se genere un conocimiento y que se mantenga con el tiempo y va cambiando y se va acumulando. Fíjense que ustedes no tienen que inventarse las matemáticas, ustedes no tienen que inventarse el lenguaje, ustedes no tienen que inventarse cómo escribir, porque eso ya está hecho. ¿Ya? Ustedes llegaron aquí y ya hay unas cosas hechas, digámoslo así. La idea es que ustedes van a hacer nuevas cosas. Entonces, por eso es que es una sociedad que va acumulando, la humanidad ha ido acumulando conocimiento. Y lo ha ido transmitiendo generación en generación por vías no genéticas. Gracias a las bibliotecas, hoy día gracias a internet, ¿se me entiende? Es decir, hay una forma de acumular conocimiento, información. ¿Ya? Entonces eso lo que ha hecho es que la cultura, ¿cierto? Y la tecnología y la ciencia pues vayan progresando. ¿Ya? Pero claro, biológicamente nosotros, ¿cierto? Nosotros somos tan humanos biológicamente como los egipcios. ¿Ya? De hecho, fíjense que a veces ese paradigma de confundir evolución biológica con evolución tecnológica y cultural, confundir esas dos cosas, nos ha hecho caer en prejuicios con respecto a los pueblos originarios. ¿Sí? Entonces, pero no, ¿cómo era posible que los mayas hicieran eso? ¿O no? ¿Cómo es posible que los egipcios hicieran eso? Entonces ya le inventan historias, que vinieron los ovnis, que vino hasta donde quiere y hizo las pirámides, ¿no? Es que los egipcios eran tan inteligentes como nosotros. Y los mayas también. O sea, si usted va a una máquina del tiempo
Por ejemplo, viajemos mentalmente. Tuviéramos la capacidad de una máquina del tiempo, vamos al antiguo Egipto, nos traemos un niño egipcio, lo traemos al presente y le empezamos a enseñar en un colegio, no sé, lo que nos enseñan a todos, él va a aprender como aprendimos nosotros. O sea, sus capacidades intelectuales no van a ser inferiores ni nada por el estilo. ¿Sí? O sea, ellos eran tan humanos como nosotros. ¿Sí? Empezando porque 3.000 años, 4.000 años, en términos evolutivos eso no es nada, para ver cambios sustanciales en las especies. ¿Sí? Entonces también es importante tener en cuenta eso, que evolución cultural y tecnológica no tiene nada que ver con evolución biológica. ¿Listo? No tiene nada que ver, ¿ya? Y miren que entonces eso nos hace caer muchas veces en errores muy habituales, como ese que les digo, de subestimar las capacidades intelectuales de los pueblos antiguos. ¿Sí? Uy, los incas, ¿cómo hicieron ellos eso? No, se tuvieron que hacer los extraterrestres porque ellos eran muy brutos para hacer eso. No, ¿cómo así? No, para nada. ¿Listo? Entonces eso es importante. Entonces la evolución no responde a una necesidad. O sea, no es que el oso polar se volvió blanco un día porque él tenía la necesidad de vivir en la nieve. No funciona así. ¿Listo? O sea, no hay una direccionalidad programada. No es que por allá las moléculas una vez conspiraron para formar una célula y entonces eso estaba programado para algún día llegar al ser humano. Tampoco. La evolución no responde a un destino. ¿Sí? Nosotros no estamos predestinados. Simplemente nuestro origen termina siendo una mezcla de azar, ¿cierto? Y contingencia. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Azar porque las mutaciones en el ADN, es decir, los cambios moleculares en el ADN se suceden al azar. Pero contingencia porque también hay un factor de procesos, ¿cierto? Que son una mezcla de azar y necesidad. Lo pongo un ejemplo más sencillo para entender qué es la contingencia. Ustedes saben que, ¿cierto? Hace 66 millones de años impactó un asteroide contra la Tierra, ¿cierto? El meteorito de Chicxulub que acabó con los dinosaurios no avianos, ¿cierto? O sea, digo dinosaurios no avianos porque las aves son dinosaurios actualmente. Ya sabemos eso, la ciencia nos ha permitido saber eso, fíjense. ¿Sí? Que los aves son dinosaurios actuales. ¿Ya? Pero te digo los dinosaurios no avianos. Se extinguieron, ¿listo? Pero fíjense que si ese proceso no hubiese sucedido, o sea, si no hubiese impactado ese asteroide contra el planeta Tierra, pues la vida sería completamente diferente. Nosotros no estaríamos aquí dando esta charla, porque la historia de la vida hubiese sido diferente. ¿Sí? Entonces, digamos que la historia se construye, ¿cierto?, a partir de eventos contingentes. ¿Sí? Contingentes. Eso quiere, y eso es lo que a veces nos ha hecho caer en la trampa del destino. Porque claro, a veces cuando lo miramos en retrospectiva, parece que todo sea como programado. ¿Sí? Pero fíjense que en realidad no es así. Es una mezcla de circunstancias históricas. Eso lo podemos incluso aplicar a la historia común y corriente, ¿cierto? Si los españoles no hubieran llegado aquí a América, ¿cierto?, pues seguramente la historia hubiese sido diferente. ¿Qué tal que hubieran llegado, no sé, primero los chinos? Pues seguramente nosotros seríamos diferentes. Y la historia sería diferente. Estaríamos aquí dando esta charla en otro idioma y se llamaría la universidad Jin Jin Jin. ¿Sí? ¿Sí me entienden? Es decir, hay eventos que son claves históricamente. ¿Sí? Entonces eso llama la contingencia, cómo ciertos eventos se vuelven claves para la construcción y la configuración de la historia tal y como la conocemos. ¿Ya? Pero ahí no hay ningún destino. O sea, el meteorito no estaba destinado a impactar la Tierra. Simplemente ocurrió. ¿Por qué? Porque habían unas causas gravitacionales que hicieron que, incluso se ha hipotetizado sobre eso, que Júpiter, como tiene una masa muy grande en el sistema solar, pues pudo generar un jalón gravitacional sobre el meteorito, pues sobre el asteroide, y luego, claro, le cambió su curso, ¿no? Entonces, y que no es la única vez que pasó eso, ¿no? Pues, o sea, la Tierra durante muchos momentos de su historia ha sido impactada por cuerpos celestes. ¿Sí? De hecho, la Luna está ahí gracias a eso. Pero eso fue mucho antes. ¿Listo? La Luna fue producto de un gran impacto que sufrió la Tierra con un cuerpo, pero al principio de su formación. Todavía no había vida como tal en la Tierra cuando eso sucedió. ¿Sí? Entonces, bueno, pero eso ya es otra historia que es bastante larga. Entonces recorté la necesidad, la tecnología, son cosas que la gente a veces piensa o asocia con la evolución, que en realidad pues no están bien. Otra cosa importante que la gente asocia con la evolución, y es que no considera poblaciones, considera individuos. Y eso es muy común, ¿no? Por ejemplo, es muy frecuente que la gente diga,
yo me fui a vivir a Bogotá y entonces yo ya me adapté al frío. O no, yo me compré un perro y el perro ya se adaptó al apartamento. Sí, que ya no se orina por ahí, ya se adaptó al apartamento el perro o el gato. ¿Sí? Pues resulta que los individuos no se adaptan. La adaptación es un proceso evolutivo. ¿Sí? Entonces la adaptación no ocurre en los individuos. ¿Por qué? Sencilla razón. Porque nosotros como individuos nosotros no podemos hacer cambios en nuestro ADN. Nuestro ADN es el mismo cuando nacemos y es el mismo cuando morimos. ¿Sí? La adaptación implica y la evolución implica cambios a nivel molecular, cambios genéticos en las generaciones. ¿Sí? Entonces para verlo hay que ver el paso de la información de generación en generación. Por tanto hay que tener en cuenta son poblaciones, no individuos. Los individuos, o sea, cada uno de nosotros es un individuo, ¿listo? Los individuos no evolucionamos y los individuos no nos adaptamos. Los que lo hacen son ¿quiénes? Son las especies en el tiempo, porque las poblaciones son las que van cambiando con el pasar de las generaciones. ¿Sí? Es decir, ahora mismo somos nosotros, ¿cierto? Nosotros somos la población que representa a la especie humana, porque en la realidad las especies están representadas por las poblaciones, ¿listo? Actualmente la población humana son ¿cuántos habitantes? Como 7.000 y pico, ¿no? ¿Sí? Millones de habitantes. Entonces, esa es la población humana que representa a la especie humana ahora en el 2022. Pero entre 100 años, ¿qué va a pasar? Entre 100 años, pues ya nosotros no vamos a estar. Ya vamos a estar muertos. ¿Y quiénes van a estar? Van a estar nuestros hijos y nuestros nietos, ¿sí o no? Entonces ellos van a hacer ¿qué? Ellos van a hacer, en cierta forma ellos van a hacer ¿qué? Otra población distinta que va a representar a la especie humana en ese momento. ¿Y por qué digo una población distinta? Porque cada uno de nosotros pues va a dejar una cantidad distinta de genes en la siguiente generación. Entonces eso inevitablemente ¿qué lleva? A que la genética de la población vaya cambiando con el tiempo. Porque por ejemplo, yo no quiero tener hijos. Entonces yo no voy a dejar mi genes en la siguiente generación, pero el compañero dice, no, yo quiero tener 2. Y ella dice, no, yo quiero tener 3. ¿Sí? Entonces cada uno va a contribuir, ¿cierto? Generacionalmente con un número diferencial de genes en la siguiente generación. Y eso es lo que lleva a que en el largo plazo la población vaya cambiando y por tanto la especie se vaya adaptando y vaya evolucionando. Por esa razón es que no podemos ver cambios en una generación siquiera, ¿ya? Ni en los individuos. Entonces por eso es que en realidad el perro no se adaptó al apartamento, ni usted se adaptó al frío cuando fue a Bogotá, ¿sí? Simplemente el perro aprendió a vivir allí, ¿sí? O se acostumbró a vivir allí y usted se aclimató en ese nuevo clima, pues, clima, en ese nuevo ambiente, ¿ya? Pero ahí realmente no hay un proceso de adaptación. Lo que pasa es que utilizamos mal la palabra adaptación también por otro lado, ¿listo? Entonces, muy importante. ¿Listo? Otra cosa que es muy frecuente, ¿no? El mutante somático, ¿cierto? Que es básicamente la historia de las tortugas ninja, ¿no? Entonces, como que tal, aparece una mutación mágica y entonces, igual, algo parecido a los Pokémon, ¿no? Entonces pasa una mutación mágica que transforma el animal en otro animal, pues mucho mejor, ¿no? ¿Sí? Básicamente. Entonces, algunos conciben la evolución así. Otros también hablan de voy a tratar acá, la causación espontánea, ¿cierto? Que básicamente es como muchos explican de manera errónea, ¿cierto? La resistencia que tienen, por ejemplo, muchos insectos a los insecticidas. Pero en realidad no es que la cucaracha un día dijo, pucha, me voy a volver fuerte y no me vas a matar, ¿sí? No, eso no funciona así, ¿ya? Porque volvemos a lo mismo, pasamos o partimos de la diversidad genética, ¿sí? Entonces pensemos en las cucarachas, para poner un ejemplo de cómo funciona, ¿sí? ¿Por qué las cucarachas se vuelven fuertes al insecticida? ¿Sí? Pues porque cuando las cucarachas nacen, ¿cierto? Tenemos la población, siempre hay que pensar en la población. Y no imaginemos una población, no sé, de 100.000 cucarachas. ¿Sí? De 100.000 cucarachas. A 100.000 cucarachas, cada una de ellas es diferente a las otras. O sea, hay una individualidad en las poblaciones, así como cada uno de nosotros es distinto a los otros, pero todos los podemos reconocer y yo le veo unos rasgos a él que lo puedo reconocer de él, ¿sí? Y ella también de ella. Hay unos rasgos que nos dan una identidad individual, ¿cierto? Como humanos nos reconocemos entre nosotros
Entonces, igual sucede con las cucarachas, igual sucede con las cebras, igual sucede con los perros. O sea, hay una individualidad dentro de las especies. Es decir, cada individuo es único. ¿Por qué? Porque cada individuo es una mezcla única del ADN de sus padres. ¿Sí? Es una mezcla única, por eso es que no hay dos humanos exactamente iguales en el planeta. Pueden haber manes parecidos, uno dice, este man se parece a este, tiene un aire tal, pero, ¿cierto? Pero a excepción de los gemelos, ¿cierto? Porque sí comparten el mismo genoma, ¿listo? No hay dos humanos exactamente iguales. Entonces lo mismo pasa en la naturaleza, no hay dos cucarachas exactamente iguales, así las ve uno igualitas. Claro, es que uno no es una cucaracha para poderlo reconocer individualmente. ¿Sí? Ellos a nosotros nos verán iguales a todos. ¿Sí? Sí, uno ve las torcasitas y las ve a todas igualitas, pero en realidad cada una es diferente. ¿Listo? Entonces pensemos en eso. Las cucarachas, todas cada individuo es diferente. Así nosotros no lo veamos. Entonces hay 100.000. Entonces imagínense que de esas 100.000, ¿cierto? El 1% tiene una mutación. Una mutación que les permite, ¿cierto? Cuando digo una mutación es un cambio en el ADN, una mutación que les permite ser un poco más resistentes a los efectos fisiológicos del insecticida. Estamos hablando del 1% de esas 100.000 cucarachas, ¿ya? Que es un número alto, ¿no? Relativamente, ¿sí? Porque entonces, claro, si estamos hablando de 100.000 cucarachas, el 1% 1.000 cucarachas, ¿cierto? Entonces, podríamos bajarle el número, pongamos el punto 0, podríamos dejar 100.000 cucarachas, serán 10 que tengan la mutación. ¿Listo? Entonces aplicamos el insecticida y matamos a las, ¿cuántas dijimos? 100.000 cucarachas, ¿no? Matamos, bueno, todas mueren, menos esas 100 que tienen la mutación. ¿Qué va a pasar? Pues esas 100 que tienen la mutación que les permitió sobrevivir al insecticida, pues se van a reproducir. Entonces van a fundar una nueva población, ¿cierto? Porque los hijos de ellas, todos van a tener la mutación. Entonces ya luego en la siguiente generación ya no van a ser 100 cucarachas, sino que van a ser 10.000 cucarachas, porque además las cucarachas se reproducen exclusivamente. Y todas van a tener la mutación. ¿Qué va a pasar? Luego usted va a volver a echar el insecticida y entonces ya la cucaracha, ¿qué? Pues no, ninguna va a morir, porque todas tienen la mutación. ¿Sí? Entonces eso es lo que sucede con la resistencia. Y eso mismo sucede con las bacterias y los antibióticos, que es un problema muy grave hoy día, la resistencia que están desarrollando las bacterias por la irresponsabilidad del uso de los antibióticos. ¿Sí? Por eso los antibióticos son un tipo de medicamentos que hay que usar responsablemente. Entonces mucha gente le da medio una gripita y ya se toma un antibiótico, incluso sin saber si es algo bacteriano. ¿Sí? Porque puede ser algo viral y no tiene nada que ver ahí con antibióticos. Entonces, y eso está generando problemas de evolución en las bacterias. Entonces tenemos bacterias súper patógenas. ¿Sí? No sé si ustedes han visto las noticias por ahí, ¿no? Que bacterias súper patógenas que han tenido que literalmente derribar salas de cirugía enteras y quemarlas y todo, pues porque no hay otra forma de erradicarlas. ¿Sí? Entonces básicamente son ejemplos de cómo también los humanos intervenimos en la evolución. O sea, la evolución todo el tiempo ocurre, ¿no? La evolución no ha terminado. Es una propiedad misma de la vida, ¿ya? Porque también es algo importante. La direccionalidad del cambio, ya lo hablábamos, ¿no? Entonces, como que el cambio es dirigido, ¿cierto? Y también muchas veces hay una confusión entre agente mutagénico y agente selectivo. ¿Qué quiere decir eso? Resulta que muchas veces, digamos, la evolución parte de la diversidad genética, es decir, parte de que las poblaciones tienen individuos que son diferentes entre sí, como nosotros. Eso es lo que nosotros podemos evidenciar. ¿A qué se debe que cada uno de nosotros sea diferente a los otros, cierto? A que hay mutaciones. Todos nosotros somos mutantes. Y no hay que hacer X-Men para ser mutantes, ¿cierto? Pero todos nosotros somos mutantes. Porque en últimas esas pequeñas diferencias, no sé, que alguien tiene la oreja de pronto un poquito más grande, que alguien tiene de pronto el pelo un poquito más claro, que alguien tiene de pronto los ojos un poquito más claros. Esas pequeñas diferencias se deben a mutaciones genéticas. ¿Sí? Que alguien de pronto un poquito más alto, un poquito más bajito. Esas diferencias se deben a mutaciones genéticas que en algún momento ocurrieron. ¿Listo? Y entonces esas mutaciones genéticas, ¿cierto? Es decir, cambios moleculares en la estructura del ADN, ¿cierto? Bueno, ustedes no han visto todavía biología, pero, ¿cierto? Ellos no han visto nada de biología, pero si lo van a ver, ¿cierto? Ustedes van a entender luego que hay unos cambios a nivel molecular allí, ¿sí?
Y esos cambios son los que generan los cambios físicos. Para que se haga una idea, nosotros nacemos en promedio con cerca de 70 mutaciones que no están en nuestros padres. Y nuestros hijos van a nacer con cerca de 70 mutaciones que no están en nosotros. Porque es que el ADN todo el tiempo está cambiando, está mutando. Y ahora, con tantos factores, digamos, ambientales adversos, pues más todavía, porque hay un efecto importante de factores ambientales en la tasa de mutación. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, pues se está viendo que muchos agentes que están presentes en el ambiente contaminante, pues pueden ser agentes mutagénicos. Entonces se pueden incrementar las tasas de mutación. ¿Ya? Entonces, de las mutaciones, a diferencia de lo que la gente piensa que las mutaciones van a producir, no sé, un niño de 2 cabezas o un pene de 3 ojos, ¿cierto? Como el de los Simpsons. Entonces, las mutaciones no necesariamente me van a dar origen a algo, a un animal deforme, a una cosa deforme, ¿sí? Que puede ser también, ¿cierto? Pero muchas veces las mutaciones simplemente van a generar, ¿qué? Variabilidad, diversidad. ¿Ya? Y ya está. Por eso digo, todos somos mutantes, porque por eso es que todos somos diferentes. Si no fuera por las mutaciones, seríamos muy idénticos entre nosotros. ¿Ya? Y entonces al existir esa diversidad, entonces la selección natural, que es el principal mecanismo de la evolución, tiene dónde escoger dentro de la población. Entonces es muy importante entender la diferencia entre el agente mutagénico, que es el que genera la mutación, y el agente selectivo, que es quien permite que los individuos sobrevivan o no sobrevivan. ¿Sí? Que eso es algo que es importante. Entonces bien, estos son problemas que se dan allí para poder entender. Entonces volviendo, ¿cómo debemos entender el proceso en realidad? ¿Sí? Ya sabemos que esa visión de escala, donde nosotros estamos allá arriba, ¿cierto? En esa relación entre el ser humano y la naturaleza, pues ya sabemos que en últimas viene en la escala de los seres, ¿no? Uy, por fin participó alguien. Acá me muero aquí hablando solo. No, sí, por ejemplo, que digamos somos el resultado de muchas mutaciones, porque si no tenemos completamente, pues, prácticamente idénticos. Exacto. Se nos ocurrió decir a la gente asiática, los chinos casi no han mutado. Porque No, ellos son muy... buena pregunta. Una pregunta. Lo que pasa es que muchas de esas poblaciones, claro, nosotros tenemos sentir, digamos que toda la humanidad tiene diversidad genética, toda la humanidad. Pero digamos que nosotros, por nuestros factores históricos, ¿cierto? Nosotros somos una población con mucha diversidad genética. O sea, digamos la población americana, particularmente. ¿Por qué? Por los procesos históricos que vivimos. Porque claro, aquí hay una población fundadora originaria, ¿cierto? Lo que llaman comúnmente la población ameríndia, ¿sí? Era la originaria, digamos así, pero también luego llegaron los europeos, pero también luego llegaron personas de África, pero también luego llegaron nuevamente personas de Asia, ¿sí? Pero también llegaron de Oriente Medio, o sea, muchos grupos humanos de todas partes. Entonces, por eso tenemos una diversidad muy, muy grande genéticamente, ¿ya? Entonces digamos que ustedes que ya en muchas zonas de Asia, en cambio, esos procesos históricos no se dieron. Digamos que genéticamente son mucho más, entre comillas, más uniformes, digámoslo así. ¿Ya? Y eso pasa en Asia y también, pues, por ejemplo, pasa en África. Son genéticamente más uniformes porque no tuvieron los procesos que tuvimos aquí, donde hubo, ¿cierto? Por cuestiones históricas que todos conocemos, pues hubo un montón, ¿cierto? De oleadas, digámoslo así, de flujos genéticos de muchas partes del mundo. ¿Ya? Ahora bien, no quiere decir, ¿cierto? No quiere decir que porque sean, entre comillas, aparentemente uniformes, lo sean en realidad, fíjate. Y eso fue algo interesante que logramos develar gracias al estudio del genoma humano. ¿Sí? El genoma humano que mostró. Y eso me pareció muy interesante porque precisamente cuando llega toda la revolución de la biología molecular, ¿cierto? La biología molecular llega como a reafirmar de una manera contundente todo lo que veníamos diciendo desde el siglo XIX en la evolución. Entonces eso es interesante. No solamente el hecho de que seamos un animal más, porque la biología molecular llegó como a mostrar que, vea, efectivamente somos un primate, ¿cierto? Y efectivamente estamos en el árbol de los primates, ¿sí? Y de los mamíferos. Sino que además también dentro de la especie humana, también nos mostró que ese concepto que se creó históricamente de raza no existe. Porque ¿de dónde viene el concepto de raza? ¿De dónde viene? El concepto de raza viene precisamente de la escala, ¿cierto? La concepción de escala que tenían los antropólogos racistas del siglo XIX europeos, ¿cierto? Entonces, claro, sirvió mucho para justificar la colonización. Porque, claro, la colonización es que estamos hablando de que en muchos sitios persistió hasta el siglo XX.
O sea, por ejemplo, el Imperio Británico tuvo colonias en África, estamos hablando hasta el siglo XX. ¿Ya? Entonces, durante mucho tiempo, digamos, esa concepción de raza sirvió, ¿cierto?, como una justificación para la colonización y para, digamos, el sometimiento de muchas personas, ¿ya? Y la esclavitud y todo eso. Pero cuando nosotros logramos develar lo que nos dice el ADN, nos damos cuenta de que, pues, que efectivamente que el concepto de raza en realidad no existe. Que todos son una mezcla de muchas variantes genéticas, es decir, no hay ninguna raza pura, digámoslo así. Entonces, por lo tanto, el concepto de raza no existe. Lo que pasa es que ¿de dónde nace, cierto? Pues el concepto de raza nace a partir de la manipulación genética que los humanos hicimos históricamente de ciertos animales para dar origen a los animales domésticos. Como usted con los perros, por ejemplo. Y uno dice, no, la raza de perro, no sé, de San Bernardo. Entonces, desde ahí nació el concepto. Entonces se intentó aplicar ese concepto que viene de la domesticación, que es un proceso artificial, ojo, no es natural, es artificial, porque fue dirigido por el ser humano, ¿sí? Y que intentó aplicar al ser humano. Entonces, en realidad, claro, uno ve los asiáticos muy uniformes, muy parecidos, pero en realidad tampoco lo son. O sea, cuando tú miras su ADN ya, en profundidad también tiene mucha diversidad, ¿sí? O sea, simplemente una cuestión de apariencia, ¿sí? Y lo mismo puede pasar en África, también tiene mucha diversidad. De hecho el genoma africano es más diverso porque es más antiguo. Estamos hablando de que, imagínate tú que nosotros nos originamos hace 250.000 años en África, ¿sí? Pero luego salimos de África hace 100.000 años, es decir, pasamos casi 100.000 años como especie exclusivamente en África. O sea, casi que la mitad de nuestra historia la hemos pasado en África. ¿Y cuando llegaron los humanos a Sudamérica? Más o menos, cuando los primeros humanos llegaron aquí, pues más o menos hace 20.000 años. Entonces claro, esos procesos, digamos, que son los que han permitido conocer la historia también. Entonces, fíjate cómo hoy día la evidencia que viene del estudio molecular del ADN, pues ha permitido también reconstruir nuestra propia historia. Entonces, hoy día no hablamos de razas, hablamos de algo llamado haplotipos humanos. Los haplotipos humanos son como grupos poblacionales geográficamente definidos, ¿sí? Entonces, pero que no tienen como una característica física determinada, no, son marcadores genéticos moleculares, ¿sí? Que se dan por mutaciones muchas veces. Entonces, imagínense que en algún momento, en algún punto del mundo ocurre una mutación que se vuelve muy característica. Entonces, imagínense que, no sé, en Medio Oriente ocurre una mutación en una población allí, tal, ¿sí? Entonces, esa mutación se mantiene, porque normalmente es neutral, entonces se mantiene en el tiempo, entonces tú la vas a encontrar en todos los descendientes de ese linaje. Entonces tú puedes decir que esas personas tienen ese haplotipo. Entonces, por ejemplo, nosotros, ¿cierto?, tenemos en nuestra población, tenemos haplotipos de muchas partes del mundo. Entonces hay personas que tienen, por ejemplo, haplotipos que vienen desde Oriente Medio, ¿cierto?, porque a su vez la gente de Oriente Medio de pronto llegó a Europa. Y entonces pasó el haplotipo Europa, pero luego también en Europa se generaron otros haplotipos, entonces también llegaron acá a América, pero también en América había haplotipos generados por los pueblos originarios indígenas americanos, pero también de África llegaron otros haplotipos, ¿sí? Porque no es que solamente sea uno por continente, ¿no? O sea, no es que el haplotipo afro, el haplotipo, como era el reduccionismo del racismo, no. O sea, hay muchos haplotipos americanos, hay muchos haplotipos europeos, hay muchos haplotipos africanos, ¿sí? Entonces, claro, eso genera una mezcla. ¿Ya? De hecho, me hiciste acordar de las variantes del SARS-CoV-2. Ajá. Las variantes es lo que ustedes llaman. Exactamente. Esas variantes siempre van a... Claro, lo que pasa es que en los virus como son tan sencillos, porque los virus son máquinas moleculares en últimas, que tienen material genético, los virus evolucionan rapidísimo, ¿cierto? Entonces, en últimas, el hecho de que tengamos que tener una vacuna cada cierto tiempo nueva, es porque el virus se va adaptando. Pájalo de las cucarachas, mejor dicho, que la acabé de explicar, ¿sí? El virus se va adaptando, entonces va evolucionando, entonces va cambiando también. Pero ¿por qué lo hace tan rápido? Pues porque un virus es muy sencillo molecularmente hablando. O sea, su material genético es muy pequeño, entonces cambia muy rápidamente. O sea, tiene menos trabajo para hacer. Digamos que le cuesta menos trabajo poder cambiar rápidamente, claro. Para que te hagas una idea, ¿cierto? El ADN del ser humano, pues estamos hablando de 3.200 millones de pares de bases, es decir, eso en información creo que son como 1.000 libros de 1.000 páginas, creo que por ahí lo han escrito, ¿sí? En cambio, el ADN de un virus cabe en una página, en una hoja escrita, el virus más chiquito, ¿sí? Si mucho cabrá el virus más grande en un cuaderno de apuntes. Entonces, imagínate, estamos hablando del material genético humano que cabe, son 1.000 libros de 1.000 páginas, ¿cierto? Cuando el material genético de un virus cabe
en una hoja de papel o en algunas hojas de papel. ¿Sí? Entonces, claro, esa simpleza también les permite a ellos poder evolucionar relativamente rápido. ¿Sí? Lo paradójico es que entre más sencillos los organismos vivos, más rápido evolucionan. Las bacterias, por ejemplo, evolucionan relativamente rápido. Actualmente el experimento científico más largo del mundo es un experimento de evolución. Es con bacterias. O sea, el experimento lleva 35 años, creo, en laboratorio. Estamos hablando de que el experimento empezó hace 35 años y no ha parado. Es un experimento de laboratorio. Les voy a mandar el video para que lo vean, es muy interesante. ¿Sí? Es un experimento que, claro, trata de ver la evolución en las bacterias, imagínense. Y hay que esperar 35 años para ver en las bacterias que a principio evolucionan rápido. Entonces, ¿qué sucede? Ese experimento todos los días se está midiendo. O sea, todos los días la gente está en el laboratorio, sin importar que sea 1 de enero, 31, 24, no, o sea, todos los días, ¿cierto? Todos los días están los investigadores ahí, sembrando, lavando frascos, o sea, todos los días. ¿Sí? Con E. coli, con Escherichia coli, ¿listo? Que es una bacteria, digamos, que se conoce muy bien y con la que trabaja mucho en laboratorios de microbiología. Entonces, se está haciendo todo el seguimiento de la evolución y la adaptación de la bacteria. Y fíjense, y el experimento es muy interesante, es el experimento más largo del mundo. Porque claro, necesitamos mucho tiempo para poder ver en realidad, ¿cierto?, los cambios y efectivamente se tuvo que esperar todo el tiempo para poder ver realmente cambios en la adaptación de las bacterias. ¿Sí? Yo les voy a mandar el video, es muy interesante para que lo vean luego como complemento a la charla, ¿listo? Pero entonces es importante, ¿cuál es la visión real que tenemos ahora mismo? La visión que llamamos del árbol de la vida. Es decir, no se trata de que haya especies superiores o inferiores, ¿sí? Todas las especies compartimos algún tipo de conexión, de parentesco en el árbol de la vida, ¿ya? Entonces ahí es donde hablamos de parentescos cercanos o lejanos, es como un árbol familiar, ¿cierto? Entonces en el árbol de la familia uno tiene parientes más cercanos y parientes más lejanos, ¿ya? Y tiene ancestros que ya no están, ¿sí? Entonces lo mismo pasa en el árbol de la vida. Las especies actuales, ¿cierto? Todas las especies que vivimos hoy día compartimos un mismo nivel en el árbol de la vida, ¿cierto? No hay escalas, es un mismo nivel, y esas especies están conectadas entre sí ¿por quiénes? Por especies ancestrales, ¿cierto? Que salían en esos nodos, ¿cierto? En los tallos de las ramas del árbol. Y esas especies ancestrales pues ya no existen, ¿sí? Así como, por ejemplo, le pregunto a ustedes, ¿quién de aquí se acuerda o sabe cómo llamaba a su tatarabuelo? ¿Alguien sabe? ¿No? O sea, pero sabemos que existió, ¿sí o no? O sea, ¿existió por qué? Pues porque obviamente, pues si no, no existiríamos nosotros. Entonces, evidentemente, todas las especies tienen ancestros. Y esos ancestros, pues para su momento, estaban igualmente adaptados al entorno. ¿Listo? No va a similar como un experimento del ornitorrinco. ¿Cómo es que el animal originario? ¿Cómo así? No, digamos que partimos de una misma especie. Ajá. Y supuestamente, como un ejemplo, el ornitorrinco que tiene. No, lo que pasa es que con el ornitorrinco pasa algo muy particular y es que el ornitorrinco tiene un linaje de mamíferos. Digamos que los primeros mamíferos, antes de desarrollar la reproducción placentaria, es decir, que lo desarrollamos dentro de la placenta de las madres, como nosotros, ¿cierto? Antes de eso, los primeros mamíferos ponían huevos. ¿Sí? Porque los mamíferos descendemos de un linaje de reptiles, digámoslo así, llamados sinápsidos, ¿ya? Entonces, esos reptiles sinápsidos eran organismos que reproducían con huevos, como los huevos de las aves, ¿cierto? Pero entonces de ese linaje salieron los primeros mamíferos. Entonces los primeros sinápsidos, digamos así, que eran origen de mamíferos, tenían pelo, tenían ciertas características que tenemos nosotros, pero ponían huevos todavía. Entonces, claro, todo ese linaje desapareció. Pero digamos que de ese linaje quedó una pequeña representación, que es la que hoy vemos en los ornitorrincos, que todavía ponen huevos. Entonces, por esa razón es que los ornitorrincos son los únicos mamíferos, junto con los equidnas, que ponen huevos. Porque ellos vienen de ese linaje muy ancestral. Cuando digo muy ancestral, estamos hablando de más de 200 millones de años de atrás de antigüedad, en donde los primeros mamíferos colocaban huevos todavía. ¿Y eso pasó con todos los mamíferos? Claro, luego los mamíferos, ¿qué pasa? Desarrollarían dos tipos de reproducción. La marsupial, que es la que vemos en los canguros, ¿cierto? En las zarigüeyas, ¿cierto? En donde el mamífero culmina su desarrollo en la bolsita, ¿cierto? Donde mete el canguro. Y la otra, que es la reproducción placentaria, donde el mamífero se desarrolla en la placenta dentro de la madre, ¿sí?
Entonces, claro, digamos que esas dos estrategias fueron mucho más exitosas que la estrategia por huevos. Porque, claro, reproducir por huevos tiene ciertas desventajas. Piensa tú que el huevo en últimas implica que el huevo queda libre en el ambiente, es más vulnerable. En cambio, cuando la madre lleva a la cría consigo, pues tiene más posibilidades de supervivencia. Entonces, también fueron los mamíferos, nos volvimos un grupo muy exitoso. Después de la extinción de los dinosaurios, entonces prácticamente los mamíferos empezamos a conquistar los espacios en donde antes estaban los dinosaurios. Y por eso nos volvimos un grupo exitoso, fíjate. Y si no hubiese sido así, pues nosotros nunca hubiésemos aparecido, fíjate. Lo que hablamos de la contingencia, o sea, si los primeros mamíferos no hubiesen hecho ese cambio en la forma de reproducirse, del huevo a la placenta, porque última lo que tenemos en la placenta, allí lo que está ahí en la placenta, cuando nos desarrollamos dentro de nuestra madre, es lo mismo que hay dentro de un huevo de un ave, es lo mismo. O sea, básicamente el líquido amniótico, todo eso que está ahí, es lo mismo que hay dentro del huevo. O sea, se recrean las mismas condiciones prácticamente. ¿Sí? De hecho, nosotros por eso hablamos de amniotas, del líquido amniótico. ¿Ya? De las aves son amniotas, lo que pasa es que ese caso el líquido amniótico está dentro del huevo. Los reptiles también son amnióticos, está dentro del huevo. Nosotros somos amnióticos, pero porque el líquido amniótico está dentro del saco placentario. ¿Sí? Entonces hagan de cuenta que prácticamente es como si el huevo se hubiese retenido dentro y se desarrolla dentro, básicamente. ¿Sí? De hecho, cuando ustedes ven un huevo de gallina, ustedes ven allí la membranita, ¿cierto? Debajo de la cáscara uno ve como una telita, ¿no? ¿Sí? Esa membranita es la que regula, ¿cierto? Por ejemplo, los intercambios de oxígeno, ¿cierto? Entre el huevo y el exterior. Porque claro, la cáscara es porosa. Entonces el embrioncito necesita oxígeno para poder desarrollarse. Entonces, claro, lo toma al exterior. ¿Sí? Entonces, eso es ahí importante. Entonces, bueno, pero estamos volviendo acá. Ustedes recuerden que la idea es pensarse en nuestra relación como un árbol de la vida. Entonces, eso también filosóficamente tiene una repercusión. ¿En qué sentido? En el sentido de que ya pasamos de ser los reyes del mundo, ¿cierto?, a ser parte más de la naturaleza. Entonces también, desde el punto de vista filosófico, nos permite reflexionar en el sentido de tener una posición más humilde frente a las otras formas de vida, ¿sí? Y entender que el mundo no está hecho por y para nosotros. Incluso desde el punto de vista ambiental también eso nos lleva a reflexionar, ¿sí? Así, digamos, tenemos la autoridad ética para poder, pues, destruir el mundo en el que vivimos, que es lo que estamos haciendo, ¿sí? Porque en últimas también el mundo no está hecho para nosotros. El mundo está hecho, ¿cierto?, pues para toda la vida, básicamente. Entonces toda la vida tiene también, entre comillas, derecho de poder vivir. O sea, ¿hasta qué punto podemos nosotros decidir el destino de las otras formas de vida, que también lleva mucho tiempo? Entonces, eso es importante. Pilas, ¿no? Miren que no se puede caer a la trampa del destino. A veces la ilustración nos ayuda mucho, ¿no? Porque no solamente representa de manera lineal la evolución en los humanos, también en otras especies, ¿no? Entonces es muy común a veces que la gente piense que el mamut es el ancestro del elefante, cuando no es así. ¿Listo? Entonces, o con el paradigma de la linealidad, ¿no?, que es el que nos lleva a ver la evolución como si fuera los Pokémon, lo que hablamos ahora, ¿no?, como si todo fuera dirigido. Entonces por allá Eohippus, que llamamos el caballo muy antiguo, estaba preparado, estaba programado para evolucionar en un caballo actual, ¿sí? No es así, ¿listo? No es así. ¿Listo? Entonces es mucho más complejo, es un árbol. Yo tuve una tesis hace poquito que hicimos la tesis sobre la evolución de todo el linaje de los elefantes, ¿cierto? De hecho, no sé si ustedes sabían, hubo una especie de proboscidio se llama al grupo de los elefantes, ¿listo? Que vivió incluso aquí, en el Valle del Cauca. ¿Sí? Aquí en Yumbo se han encontrado restos de él, ¿sí? El mastodonte del valle. De hecho lo estudiamos con un estudiante mío, se llama Notiomasto platensis, por ejemplo, y vivió hasta hace 10.000 años aquí. Entonces hubo muchas especies en la historia, ¿ya? Actualmente solamente hay 3, pero digamos que en la historia hubo muchas especies, ¿vale? Y no quiere decir que, por ejemplo, el que vivió aquí en el valle, pues no tiene nada que ver con los que viven hoy, ¿sí? Simplemente era un primo lejano, ya está. Pero no era ni el ancestro ni nada de eso. Y el mamut, que es una de las películas, tampoco era el ancestro, era un primo de los que vive hoy, ¿ya? Entonces, eso es importante también a tenerlo en cuenta. Entonces, o con caer en el falso destino. Otra cosa importante, y ya para ir finalizando un poco la charla, tiene que ver con cómo concebimos lo que es una teoría en ciencia, ¿sí?
¿Por qué? Porque la teoría de la evolución es una teoría. Pero entonces a veces es muy frecuente, a mí me encanta mucho este meme, porque muestra precisamente lo que sucede, ¿ya? ¿Y por qué mucha gente, entre comillas, no cree en la evolución? O no cree en lo que planteaba Copérnico tantos años después, ¿sí? Diciendo que la Tierra es plana y cosas de esas. Porque para mucha gente la ciencia es la opinión de los científicos. Y la ciencia no es la opinión de los científicos. ¿Ya? Eso es importante tenerlo en cuenta, ¿listo? O sea, ustedes no me tienen que creer a mí lo que yo les digo porque yo sea biólogo, tengo doctorado, ¿sí? O al profe también por lo mismo. Ustedes nos tienen que creer a nosotros no por eso, ¿sí? Sino porque nosotros estamos representando el conocimiento de la comunidad científica. ¿Ya? Cuando, por ejemplo, el profesor desarrolla una investigación y la publica, ¿cierto? En química, o cuando desarrollamos investigaciones, ¿qué uno hace? Uno la manda a una revista científica, ¿sí? Y entonces la revista científica dice, bueno, preocupados que ustedes como, en el futuro como químicos, ustedes desarrollan una investigación. Dice, bueno, vamos a hacer una síntesis de una molécula que va a permitir, no sé, que va a permitir la descontaminación por metales pesados de los lagos, y entonces va a contribuir al medio ambiente. Entonces hacen unos experimentos, ¿cierto? Entonces ustedes hacen un experimento, entonces demuestra que su molécula captura, no sé, supongamos, captura el mercurio de los ríos. Entonces lo retiene y entonces de esa manera usted luego, pues, esa molécula luego hace ciertos procesos, entonces permite descontaminar, supongamos, una idea un poquito así pues loca, ¿no? Entonces hace unos experimentos para eso, ¿sí o no? ¿Usted quién tiene que convencer de que eso funciona? ¿A usted mismo? No. Usted tiene que convencer a los otros químicos, a la comunidad científica, ¿ya? Entonces, ustedes, por ejemplo, él hace el estudio, ¿listo? Entonces él publica, claro, él publica sus hallazgos, por eso dicen las revistas científicas, él publica sus hallazgos, pero cuando lo publica, luego sus colegas lo van a leer. Entonces lo publica y lo lee él, ¿cierto? Entonces ustedes luego en sus laboratorios van a decir, bueno, voy a intentar replicar lo que él dice, ¿cierto? Entonces ustedes van a coger el artículo de él, entonces dice, bueno, él mezcló tal compuesto, mezcló ese, hizo eso, y ustedes ¿qué esperarían? Que tienen que darle lo mismo, ¿sí o no? Si usted no le da lo que reporta, ¿ustedes qué van a decir? No, pues ese experimento no sirve, esa metodología falla, ¿sí o no? Entonces la ciencia no es la opinión del científico, fíjense, no es la opinión de él, no es que él diga, es que ese compuesto sirve para retener el mercurio y entonces descontaminar el agua, ¿sí? Entonces yo como soy doctor en química, soy como decir vulgarmente el duro, pues, entonces me tienen que creer, no, me tienen que, con la evidencia, ¿cierto?, mostrar que es así. ¿Listo? Porque no caemos en la falacia de autoridad, que era lo que pasaba mucho en la pandemia. La gente le creía a la gente, a cualquiera que saliera un video, simplemente porque tenía un título de doctorado. No se trata de eso. Es porque representa el conocimiento construido por la comunidad científica. ¿Sí? Entonces, claro, porque ya luego lo que él dice, entonces vos quieres publicar el experimento, entonces lo hace, le da. Él lo hace, le da. Tú lo haces, te da. Ella lo hace, le da. Entonces dicen, no, la metodología de Diego funciona. Entonces se estandariza la metodología. ¿Cierto? O se puede mejorar la metodología. ¿Sí? Entonces fíjate que hay que entender que la ciencia es un proceso, ojo con eso, es un proceso histórico de construcción del conocimiento por parte de una comunidad científica. ¿Listo? Por ahora hablamos de la comunidad científica. Entonces la ciencia no es la opinión del científico, ¿ya? Entonces ustedes no me tienen que creer a mí porque yo digo, no, es que me tienen que creer porque yo soy biólogo y tengo doctorado. No, eso se llama la falacia de autoridad. Uno creemos en la ciencia es porque es un conocimiento avalado por mucha gente, por esa comunidad, que precisamente que garantiza la comunidad, garantiza que la ciencia esté corrigiendo a sí misma, se autoajusta, ¿cierto? Fíjense que y eso es interesante también, porque la ciencia, ojo con eso, la ciencia es un sistema que nos permite construir modelos para entender la realidad, ojo, construir modelos para entender la realidad, porque la realidad es más compleja, es decir, la realidad nunca va a ser explicada al 100%, por eso es que nosotros no podemos hablar de la verdad como tal, porque la verdad implica el 100% de explicación, y fíjense, por eso es que en ciencia hablamos del margen de error, hablamos de rendimientos de reacción, hablamos de porcentajes, ¿cierto?, de probabilidades, porque hablamos de una aproximación a la realidad. El modelo intenta explicar la realidad de la manera más certera posible,
sin pretender que lo haga, ¿cierto? Sin pretender que lo haga, pues, al 100%, porque controlar las zonas variables de un fenómeno es imposible. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante, entender entonces que las teorías en ciencia, ¿listo?, son un constructo histórico de la ciencia, que nos permite entender fenómenos de una manera amplia, ¿cierto? De una manera amplia y de una manera concisa y coherente. Es una teoría. ¿Sí? Pero una teoría no es la suposición de un científico, ni es, no, es que yo creo tal cosa, no. ¿Sí? Lo que pasa, y ahí viene la confusión, es que en la vida cotidiana usamos la palabra teoría muchas veces de manera distinta a como la vemos en ciencia. Entonces la gente dice, ay no, es que, no sé, voy a decir una cosa, es que mi pareja se está comportando muy extraño. Entonces le cuenta a la amiga, yo tengo una teoría, yo creo que de pronto tiene otra persona, está siendo infiel. ¿Sí? Entonces, esas son suposiciones, ¿ya? Pero entonces, ¿qué sucede? Que confundimos el uso de la palabra teoría en la cotidianidad, o dicen, no sé, dicen los, en la cotidianidad, ¿no? Yo tengo una teoría, yo creo que tal cosa. Entonces la cotidianidad lo utilizamos como si fuera algo, un supuesto, ¿no? Como algo que de pronto yo creo, ¿no? ¿Sí? Pero eso en ciencia no es eso. En ciencia no es eso. ¿Listo? En ciencia es un marco amplio explicativo. ¿Ya? Que ojo, que no quiere decir que las teorías sean inamovibles. ¿Sí? Las teorías cambian también, van evolucionando, y nunca mejor dicho, ¿cierto? Ellas van evolucionando con nueva evidencia y se van fortaleciendo. Entonces, por ejemplo, la teoría atómica, fíjense, la teoría atómica es fundamental en la química y en la ciencia, ¿ya? Pero miren que la teoría atómica, ¿qué pasó? La teoría atómica también tuvo un proceso de evolución a la luz de nueva evidencia. Por eso que ustedes ven que el modelo atómico de tal, el modelo atómico de tal, el modelo atómico de tal, ¿cierto? Pero el poder es que no es que el modelo atómico es porque un día Rutherford se levantó y dijo, no, el átomo me parece muy feo, yo lo voy a cambiar. No, o sea, ¿sí me entienden? Es decir, ¿por qué fue cambiando el modelo atómico? Porque hubo nueva evidencia que iba mostrando que el átomo pues tenía propiedades que antes pues no habían podido detectar. Pero eso, fíjense que pese a que la teoría atómica fue cambiando, eso no quitó la validez del átomo. O sea, el átomo no debe existir por eso. Entonces la teoría evolutiva también ha cambiado con el tiempo. La teoría celular ha cambiado, la teoría de la relatividad, o sea, la teoría en ciencia es lo más preciado que tenemos, mejor dicho. ¿Sí? O sea, una teoría en ciencia no es como dice la señora, no, es que la evolución es solo una teoría, ¿no? Como que dice usted verá y cree o no cree, ¿no? Pues, la gravedad es solo una teoría. ¿Sí? O el átomo, no, eso es solo una teoría. ¿Sí? Pues el átomo es una realidad. Si no hubiésemos tenido, si no presente la química, pues como existe, pues no era posible. ¿Sí? Imagínense. Entonces, claro, las teorías científicas son lo más preciado que tenemos en ciencia. Ahora viene otra cosa importante que también hay que romper allí. La teoría científica no la crea un científico. La teoría científica, háganme cuenta que es como una película. Tiene protagonistas. Pero una teoría es una construcción histórica de la ciencia. ¿Sí? Entonces pueden haber científicos que sean más claves en la teoría científica que otros. Entonces, por ejemplo, Einstein, ¿cierto? Einstein fue clave en la teoría de la relatividad. Pero no es que Einstein creó la relatividad un día que se levantó y dijo, voy a crear una teoría nueva, se va a llamar relatividad. No. O sea, Einstein, como todos los científicos, él empezó de manera muy humilde a hacer unos experimentos, ¿cierto? Hacer sus ecuaciones, publicó un artículo científico, que de hecho al principio muy poco le creyeron lo que él planteaba en el artículo, porque era muy teórico, muy matemático. ¿Sí? Entonces está la evidencia, la comunidad científica lo cuestionó mucho. Y luego llegó la evidencia en un eclipse. Entonces ya esta era la evidencia, digamos, entre comillas, experimental, de que lo que planteaba matemáticamente funcionaba. Y luego vinieron otras evidencias y otras evidencias y otras evidencias, y entonces eso que Einstein publicó por allá en los anales de la física, en una revista, luego fue cogiendo fuerza, y entonces implicó ¿qué? Un marco explicativo amplio, una nueva teoría. Pero no solamente en manos de Einstein. Einstein fue el protagonista de eso, como que fue el que prendió la chispa. También mucha otra gente empezó a hacer cosas que precisamente le dieron el calado suficiente como teoría. Entonces también lo que pasó con la evolución, no es que Darwin fue un día
pues el man se tomó un café por la mañana y dijo, voy a hacer la teoría de la evolución. ¿Sí? No, antes que Darwin muchos ya habían hablado de evolución. Lamarck, por ejemplo, Lamarck fue muy importante en la historia porque 50 años antes de Darwin ya habló de evolución por primera vez. El abuelo de Darwin habló de evolución. Era Edmund Darwin, que era también, pues, también era un científico, pero digamos que no fue nunca tan reconocido, pues también habló de evolución. Wallace, que de hecho junto con Darwin publicaron el artículo de la selección natural. ¿Sí? Entonces digamos que no es que Darwin ha sido pues un iluminado, pues que, sí, porque a veces también suele suceder eso, ¿no? Que la gente piensa que esos científicos son iluminados, pues, y entonces hicieron una teoría un día después de tomarse el café por la mañana y hicieron una teoría, no. De hecho las teorías se construyen históricamente. Cuando Darwin publicó su artículo de la selección natural, yo creo que él no soñaba con que todo eso iba a ser clave en la construcción de una nueva teoría. Cuando Einstein publicó su artículo de la relatividad, tampoco él soñaba, ¿cierto? Yo me imagino que él no se imaginaba más bien que eso iba a ser la base de una gran teoría. O cuando Newton publicó su libro Los principios matemáticos. Entonces, ¿sí me entienden? Es decir, los científicos en ese momento no se llegan a imaginar lo que va a ser más adelante su trabajo. Entonces las teorías, ojo con eso, las teorías son construcciones históricas del pensamiento científico con base en conocimientos que son avalados por quién, por una comunidad científica. ¿Listo? Entonces no las opiniones simplemente de un científico. Eso es muy importante, ¿listo? Aquí viene algo que es muy importante, y es que entendamos las diferencias de tres palabras clave. En ciencia hay tres palabras clave que yo creo que ustedes de pronto ya las han escuchado. ¿Listo? La palabra hipótesis, la palabra ley y la palabra teoría. ¿Listo? Entonces, el proceso científico, eso nos enseña cuando hablamos de método científico, comienza con ¿qué? Con hipótesis. ¿Cierto? Las hipótesis son nuevos supuestos, ¿no? Lo que yo creo que puede pasar con base, pero no porque simplemente yo diga, no puede pasar eso, no. Basado obviamente en lo que yo leo, ¿cierto? Porque incluso para construir una hipótesis yo tengo que leer, tengo que instruirme, ver lo que han dicho otros, qué ha pasado, cómo puedo explicar yo eso. ¿Sí? Entonces la hipótesis es el punto de partida del método científico. Entonces la hipótesis es el supuesto, es lo que yo puedo luego falsear y darme cuenta que está equivocado. ¿Listo? Ahora bien, si una hipótesis resulta que es confirmada una y otra vez, ¿cierto? Y entonces la hipótesis adquiere algo llamado una regularidad, es decir, que el resultado siempre es el mismo. Entonces esa hipótesis se puede volver ¿qué? Se puede volver una ley. ¿Listo? Una ley es una hipótesis que básicamente ¿qué ha hecho? Mostrado un resultado siempre regularizado. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la teoría celular tiene muchas leyes. Y luego las leyes que se relacionan entre sí pueden formar ¿qué? Pueden formar una teoría. Entonces, fíjense, aquí también aquí quiero dejar claro algo que a veces es confundido, incluso a veces dentro de algunos círculos científicos, y es el estatus de la ley frente a la teoría. Entonces hay algunas personas que, digamos, inconscientemente caen en algo que yo he llamado la trampa del derecho. ¿La trampa del derecho cuál es? El derecho, ¿cierto?, que nos ha enseñado a nosotros, lo que nos enseña culturalmente, que no hay nada por encima de la ley. ¿Sí o no? Entonces eso ha hecho pensar pues, que la ley está por encima de la teoría. ¿Ya? Pero en realidad las teorías científicas están formadas por leyes. Porque las leyes son básicamente regularidades, y lo pongo con un ejemplo. La teoría celular, que es una de las teorías más importantes en biología, ¿listo? Se basa, pues, obviamente en el concepto de célula, ¿vale? Entonces, la teoría celular, que fue construida por mucha gente, ¿sí? Tiene, por ejemplo, hay una de las leyes de la teoría celular, nos dice que todos los seres vivos están constituidos por células, ¿cierto? Pero entonces resulta que cuando la célula se descubrió y se empezaron a hacer las células, eso no era tan evidente. Entonces, ¿qué pasó? Ya hoy día asumimos que eso es así. ¿Por qué? Porque ya muchos investigadores lo probaron hasta el cansancio. ¿Sí? Entonces se dieron cuenta que las plantas estaban hechas de células, que los animales estaban hechos de células, que las bacterias eran células, que los hongos estaban hechos de células. ¿Sí? Entonces ya hoy nadie en biología va a hacer una tesis para decir, no, yo voy a comprobar en mi tesis
que ese árbol que está allá está hecho de células. ¿Sí me entienden? O sea, ya no tendría sentido. O sea, ya de entrada, ¿qué asumo? Pues que el árbol está hecho de células. ¿Sí me hago entender? O sea, nosotros no vamos a comprobar que todas las plantas del mundo, todos los animales del mundo, todos los humanos del mundo, todos los seres vivos del mundo están hechos de células. Ya lo asumimos de entrada porque es una ley. ¿Ya? Porque ya lo hemos comprobado, digamos, hasta el cansancio. ¿Sí? Es como pasa con la teoría atómica, la última también, pues asumimos que todo está hecho de átomos. O sea, no vamos a comprobar hasta que esa silla está hecha de átomos, pues ya asumimos que está hecha de átomos. ¿Sí me entienden? ¿Por qué? Porque ya hemos comprobado hasta el cansancio, digámoslo así. ¿Sí? ¿Sí? Pues básicamente que el átomo es la unidad básica de la materia del universo. Entonces, digamos que las leyes son eso, son regularidades. Entonces, por esa razón, como son regularidades, en muchos casos se pueden entrar por fórmulas matemáticas. ¿Sí? Como las famosas leyes de Newton, ¿no? ¿Sí? Que se pueden expresar de manera matemática. Pero ojo, no todas necesariamente sobre las leyes, no todas necesariamente tienen que expresar matemáticamente. ¿Sí? Pueden ser enunciados, como el de la teoría celular que les digo. Todos los seres vivos están hechos de una o muchas células. ¿Ah? Se puede descargar el equipo. Ah, ok, gracias. Pero es raro que está conectado. No sé si. O sea, que incluso está desconectado del no, era el tono, ¿viste? Era el tono. ¿Listo? Sí, ya. Entonces la teoría científica, ¿qué es? Pues va a ser el conjunto de leyes, ¿cierto? Que explican las regularidades y que entonces las agrupan. O sea, la teoría científica agrupa muchas leyes relacionadas, como se ve, por ejemplo, con la teoría gravitacional de Newton, ¿cierto? Que coge las leyes de Newton y las agrupa, ¿sí? Para explicar fenómenos comunes. O la teoría celular, que coge, ¿cierto? Las leyes de la teoría celular, ¿cierto? Y las agrupa, ¿ya? Entonces, esas teorías científicas, como tienen varias leyes, pues pueden permitir relacionar muchos hechos, pueden permitir nuevas relaciones, pueden permitir predicciones, pueden permitir nuevos experimentos, ¿cierto? Hallar mediciones de todo tipo, ¿sí? Entonces, digamos que es importante tener en cuenta eso, ¿sí? Entonces, efectivamente, la evolución es una teoría, ¿cierto? Igual que lo es la teoría atómica, igual que lo es la teoría de la relatividad, ¿cierto? Todas las teorías que tenemos en ciencia, que nos dan una potencia explicativa muy importante. Y finalmente, digamos, ¿qué pruebas tenemos de la evolución? Hay muchos tipos de pruebas, ¿no? Hay pruebas de tipo morfológico, cuando hablamos de anatomía, por ejemplo, ¿sí? Hay pruebas de tipo biogeográfico que tienen que ver con la distribución geográfica de las especies en el planeta, ¿cierto? Digamos que las especies no están distribuidas al azar, o sea, tienen una razón de ser, ¿sí? Hay pruebas paleontológicas que tienen que ver con el estudio de los fósiles, es decir, los restos de los seres vivos que vivieron en el pasado, como lo que les decía ahora de los mastodontes que han encontrado aquí, fíjense. Pruebas embriológicas que tienen que ver con el desarrollo embrionario, es decir, los patrones de desarrollo de los seres vivos. Y finalmente, y en esa vamos a hacer un punto de énfasis, pues por la importancia para ustedes como químicos, ¿cierto? Las pruebas bioquímicas y moleculares, ¿sí? Que son las más modernas además. Entonces, ¿y qué pruebas a nivel desde el punto de vista químico tenemos de la evolución? Fíjense. ¿Sí? Y por eso digo que es muy importante en la actualidad, porque claro, como ahora mismo ya tenemos una revolución en las técnicas moleculares, entonces nos ha permitido poder ahondar en las pruebas que tenemos más antiguas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, todos los seres vivos, ¿cierto? Todos los seres vivos tenemos algo que compartimos, el funcionamiento molecular del ADN y las proteínas, ¿sí? Es decir, hay una relación, hay una correspondencia entre información genética y proteínas, ¿sí? Eso se llama la expresión genética. Y eso es común en todos los seres vivos, desde las bacterias hasta los humanos. Y funciona de la misma manera exactamente. Y eso, digamos que es de alguna manera un recuerdo molecular de ese ancestro común de toda la vida. ¿Listo? También la composición química de los seres vivos es común. ¿Sí? Todos los seres vivos estamos hechos de células, ya lo dijimos, y las células tienen una composición química común. Las membranas, el agua que las compone, o sea, la química de la vida es común, ¿sí?
Las funciones metabólicas, vamos, digamos también en términos de metabolismo, hay rutas metabólicas, bioquímicas, que son comunes a toda la vida. ¿Sí? Entonces una levadura hace glucólisis como nosotros hacemos glucólisis, exactamente igual. ¿Sí? O ese árbol que está allá afuera hace glucólisis como nosotros hacemos glucólisis, exactamente igual. ¿Sí? Lo que les decía, entonces eso que nos permite, ¿cierto? Eso nos permite que las moléculas nos den información. Entonces las moléculas nos pueden permitir establecer relaciones de parentesco. Entonces actualmente, por ejemplo, se hacen muchos estudios de evolución con base en información molecular. Entonces, por ejemplo, se ha extraído ADN, ¿cierto? De especies actuales e incluso de especies que se han extinto, y con ese ADN se puede establecer el grado de parentesco. Así como se hace una prueba de paternidad, ¿sí? Que uno puede establecer con un ADN grado de parentesco. Así como se puede hacer de padres a hijos, también se puede hacer entre especies. Y también se puede hacer no solamente con el ADN, por ejemplo con proteínas, por ejemplo con el colágeno. Por ejemplo, gracias al colágeno, ¿cierto? Se ha podido saber que los mamuts, ¿cierto? Las películas, los mamuts lanudos, están muy emparentados con los elefantes de Asia, más que con los de África, por ejemplo. Y eso se sabe gracias a los estudios con colágeno, o sea, con la proteína colágeno que se ha podido extraer de los restos que se han encontrado congelados de los mamuts en el norte de Europa, ¿sí? Y de Asia. Entonces miren que actualmente los estudios moleculares, digamos que también han permitido mucho. Inclusive el premio Nobel de Medicina y Fisiología de este año, ¿sí? Se lo dieron al padre de la paleontología molecular, porque fue el primero que logró extraer ADN antiguo. O sea, él desarrolló la técnica de laboratorio para extraer ADN antiguo, ¿sí? Y poder, por ejemplo, secuenciar el ADN de los neandertales, que fueron una especie humana que vivió, digámoslo así, hasta 70.000 años, ¿sí? Que coexistió con la nuestra en Europa. Entonces, él logró desarrollar las técnicas de laboratorio para poder extraer ese ADN antiguo. Y esa técnica ha sido aplicada al ADN antiguo de muchas otras especies, a los mamuts, a los rinocerontes lanudos, a los leones de las cavernas, bueno, muchas especies que ya no existen, pero que se ha podido extraer ADN a partir de los restos de esas especies. Entonces fíjense que hoy día con la tecnología también y con las técnicas de laboratorio cada vez más sofisticadas, pues hemos podido avanzar un poco más allá. Entonces ya para finalizar, ¿qué nos dice precisamente la evidencia molecular de nuestro lugar en la naturaleza? Fíjense, ¿cuáles son las especies más cercanas a nosotros? ¿Cierto? Pues son precisamente esas que vemos aquí, ¿cierto? El chimpancé, ese es el chimpancé común, Mantrolorites, el gorila común, el orangután, ¿listo? Y nosotros, ¿cierto? Entonces, si nosotros vemos el ADN, si nosotros comparamos el ADN, ¿listo? Ya hoy día se ha hecho eso, se ha comparado el genoma de todas esas especies, y entonces podemos sacar algo llamado la distancia genética. La distancia genética, la última vez, ¿qué tanta distancia hay entre los genomas de ellos? ¿Sí? Entonces, miren la distancia genética entre nosotros, por ejemplo, entre el genoma humano y el genoma del orangután. 2.4%, ¿no? Pequeñita. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, la distancia genética entre el chimpancé y el orangután, y entre el orangután y el gorila. ¿Sí? 1.8% y 2.4%. O miren la distancia genética entre el chimpancé y el gorila. Más pequeña, ¿no? 1.2%. Y miren la distancia genética entre nosotros y el gorila, y entre nosotros y el chimpancé. ¿Sí? ¿Sí? Entonces fíjense, pero vuelvo a hacer la aclaración que hice ahora hace un rato, tengan en cuenta de algo que es muy importante porque volvemos a lo mismo. Que no es lineal. Exactamente, no es lineal. Ellos no son el ancestro de nosotros. ¿Sí? Porque a veces también esa es una mala interpretación, ¿no? Que se ha hecho del asunto. Ellos no son el ancestro de nosotros. Nosotros estamos conectados con ancestros comunes que vivieron en el pasado. Es decir, hay un árbol que nos relaciona. ¿Ya? Entonces decimos actualmente que ellos son primos de nosotros. Porque no son especies hermanas de la nuestra, son especies primas de la nuestra. Entonces piénsenlo como en un árbol familiar, ¿no? Entonces usted tiene sus primos, pero usted con sus primos comparte que ancestros, pero usted no desciende de sus primos. ¿Sí? Imagínense un árbol genealógico. ¿Sí?
Entonces usted tiene sus hermanos, sus primos, ¿cierto? Usted y sus primos comparten ancestros, sus abuelos, ¿cierto? Pero usted no desciende de sus primos, ¿sí o no? Entonces nosotros no descendemos de ninguna especie de primate actual, ¿listo? Nosotros y las especies actuales de primates compartimos ancestros en diferente grado de parentesco. Con estos de manera más cercana y con otros primates de manera más lejana. ¿Listo? ¿Y esos ancestros más o menos qué especie vienen siendo? Bueno, esos ancestros vivieron hace millones de años y se han podido conocer gracias a los fósiles. Ahí es donde entra la importancia de los fósiles, de la evidencia paleontológica. Porque los fósiles sí permiten saber, pues, esos ancestros cómo eran. Entonces, por ejemplo, en el caso de todos estos juntos, el ancestro común de todos ellos vivió más o menos hace unos 15 millones de años, en lo que hoy día es África, ¿sí? Y el ancestro de ellos, básicamente está representado por cuando digo de ellos, estamos hablando de los 4, ¿no? ¿Sí? Y está representado por unos fósiles de un organismo que se ha denominado procónsul africanus, se llama, procónsul africanus, ¿sí? Entonces, procónsul africanus es un organismo, pues básicamente fue un homínido, ¿cierto? Que vivió en África más o menos hace unos 14, 15 millones de años, ¿sí? Y entonces que probablemente, ¿cierto? Es ese ancestro de los homínidos. Ellos forman la familia de los homínidos. ¿Qué los caracteriza a los homínidos como tal? Pues primero que todo, la ausencia de cola. No tenemos cola, ¿sí? La cola no existe, hay un coxis, ¿sí? Una cola vestigial. Segundo, somos primates muy grandes en tamaño corporal. Somos los más grandes de todos, ¿sí? Tercero, tenemos pulgares oponibles, ¿cierto? Muy desarrollados a diferencia de otros, ¿cierto? Digamos, eso permite agarrar. Y tercero también el grado de encefalización, es decir, el tamaño del cerebro en relación al tamaño del cuerpo es relativamente alto, ¿sí? Y el cerebro es bastante circunvolucionado, eso quiere decir que el cerebro es arrugado, ¿sí? Como lo vemos los humanos, ¿ya? Y eso también es interesante porque eso está relacionado con muchas capacidades cognitivas y de interacción social, ¿sí? Porque también además de eso hay unas interacciones sociales muy importantes. Por ejemplo, los orangutanes, aparte de los humanos, son la especie que más tiempo tarda la madre con el hijo. O sea, la madre está con el hijo hasta los 8 años del hijo. O sea, el hijo vive con la mamá, mejor dicho, 8 años, no sé, el muchacho mantenido ahí, ¿sí? Y a los 8 años ya se independiza, ¿sí? Entonces, aparte de la especie humana, es la especie que más tiempo tarda con el hijo. La madre, en el caso de los orangutanes. Y en el caso de los gorilas y los chimpancés, pues tienen estructuras sociales muy complejas. Inclusive se ha podido ver ciertos rasgos culturales en ellos. O sea, es decir, información no genética transmitida. Entonces, por ejemplo, en chimpancés se ha estudiado cómo se enseñan entre ellos a usar herramientas muy, pues, varitas, ¿sí? Pues, donde encontrar el alimento, o sea, como que ya hay cierta construcción de conocimiento transmisible por vías no genéticas. Entonces fíjense, eso como digo, eso es evidencia molecular, ¿no? O sea, esto se ha hecho con base en estudios de ADN de todos ellos. Entonces fíjense que lo que les decía ahora al principio, todas las técnicas, digamos, de tipo bioquímico, ¿cierto? Hoy día han sido y son fundamentales, pues, para el estudio de la evolución. Entonces miren que en últimas, por eso también quería como hacer esa última conexión para cerrar, para que vean que eso también tiene que ver con lo que ustedes están haciendo. Y esas técnicas de laboratorio cada vez más sofisticadas son las que han permitido poder llegar cada vez más allá. Porque, por ejemplo, extraer ADN antiguo requiere unas condiciones supremamente complejas, porque el ADN, entre más tiempo pase, el ADN tiende a degradarse, ¿sí? Porque es una molécula muy compleja. Entonces, claro, poder lograr extraer ADN de hace 1,5 millones de años es una técnica supremamente compleja desde el mismo laboratorio que tiene que hacerlo. El ADN más antiguo que hemos logrado extraer es el de los mamuts, que tienen 1.200.000 años de antigüedad. Se hace por medio de huesos. Exactamente, a partir de huesos, o en el caso de mamuts también, como ellos han preservado en el permafrost, que es suelo congelado, entonces también se han preservado algunos tejidos blandos, entonces cartílago, a veces pelo, ¿sí? Entonces también eso ha facilitado también el proceso, ¿ya? En el caso de otros, sí a partir de huesos que se han preservado, ¿ya? Por ejemplo, en condiciones de cuevas. Entonces allí, entonces digamos que las condiciones a veces hacen
que los procesos de descomposición a veces sean un poquito más lentos de lo normal. Entonces, o a veces las bajas temperaturas hacen que también los procesos de descomposición, digamos, no hayan sido tan agresivos y entonces ciertas moléculas se puedan preservar. ¿Ya? Bueno, yo con esto quería como comentarles un poquito de esto y espero pues que no sé si hay alguna pregunta, chicos, chicas. Yo espero pues que les haya gustado la conferencia y que pues se vayan con unas ideas allí un poquito distintas. Y de nuevo muchas gracias a Julián, al programa, pues por invitarme y de nuevo pues quedo pendiente pues si quieren alguna pregunta, algún aporte. ¿Cuándo hay otra conferencia? Bueno, antes de hacerle las preguntas, démosle un fuerte aplauso a... Muy interesante lo que hoy nos ha compartido, es producto de su pasión también por esta área, que no es fácil, es como cuando yo explico el átomo, los que me conocen, ahí ya uno se va apasionando en todas las evidencias, los estudios, entonces, pues no sé si tengan preguntas o comentarios. Brian, que creo que quería hacer una pregunta, yo sé que ella... No, de hecho así me olvidó la pregunta. Ah, bueno, menos mal. Trata de recordarla. Sí, de pronto hoy nos extendimos un poquito más, pero bueno, gracias a Jonathan por todo. Bueno, no, yo encantadísimo. Muchas gracias de todo. Y si no, pues después lo podemos invitar. De hecho, pues luego ya tengo que conversar otros business con Jonathan. Bueno. Pero puede ser, sí. El próximo semestre ya ellos inician la asignatura de biología. Ok. Entonces, y tiene el componente básico de la biología. Sí, claro. Entonces, hay bastante material para eso. No sé, preguntas, comentarios. Se me olvidó la pregunta del compañero allá. Trata de recordarla ahí, Bueno, sí, yo te lo mando. Y también si algo les comparto, si que yo les comparto también el PDF de la presentación para que lo tengan, pues por si de pronto quieren recordar alguna cosita ahí. ¿Listo? ¿Vale? Sí, yo le pregunté antes de grabar hoy, pues porque a veces hay información que se puede divulgar. Sí, los científicos debemos divulgar la información en la comunidad científica, pero eso no pasa con toda la información. Hay información, sobre todo las empresas y digamos, las situaciones privadas hacen que haya una protección de derechos de autor, etcétera, etcétera. Entonces no todo se puede compartir o divulgar. O a veces cuando van a estudios precisamente que no están publicados, ¿no? Tenemos ideas en las que estamos trabajando, entonces claro, a veces no queremos divulgarlas porque claro, pues no queremos que nos roben la idea. Sí, eso ha pasado también en la historia de la ciencia, que por ahí otro le robó y que no sé qué, en fin, bueno. Entonces... Bueno, de nuevo muchas gracias chicos y bueno, muchas gracias. Muchas gracias.